Bienvenidos, muchas gracias por acompañarnos en este que es nuestro primer episodio. Estamos un poco nerviosos, emocionados, ya estábamos ansiosos por empezar, ahí le estábamos dando publicidad y hasta cuándo, pues no hay fecha que no se cumpla, amén. Y estamos aquí el día de hoy, estoy con mi hermano, con nuestro pastor el día de hoy y me gustaría dar la palabra a mi carnalito del alma. ¿Cómo estás el día de hoy, carnal? Bien, bien, aquí, un poco nervioso porque es nuestra Sí, primera ¿verdad? vez, pero a ver qué sale, a ver, vamos a hacer cosas nuevas y innovar el formato de la iglesia, salirnos un poquito de lo tradicional, pero tratando de llevar algo, una Así es. enseñanza, un mensaje, una risa, lo que sea, pero vamos a tratar de llegar a la gente a ver qué. Amén, amén. De eso se trata este proyecto, que a través de la vida de los invitados que vayamos a tener, si algo le sirve a usted, si algo es de bendición, si usted se identifica y dice, sabes que yo pasé por eso en algún momento de mi vida, yo me identifico, eso, esta parte que estuvimos platicando era para ti. Si te es de bendición, para eso hicimos este video. Y hoy estamos de alegría porque en este primer episodio yo invité a una persona que yo admiro mucho y que lo poco que conozco, que ahorita lo vamos a ir conociendo un poquito más, ha sido de bendición para mi vida y estamos emocionados y agradecidos porque él aceptó este proyecto, lo está apoyando y nos permitió grabar aquí en esta iglesia. Y quiero darle un poquito la palabra al pastor, a nuestro pastor Benito Adame. Bienvenido, ¿Cómo está, bienvenido, pastor, el día de pastor. hoy? Estamos bien, gracias a Dios. Estamos aquí ya listos en esta plataforma con toda la intención de ser de bendición para usted, para toda Amén. la iglesia, para alguna persona que nos está viendo, que quizás no sea parte del núcleo de la iglesia, pero que está en esta o va a ver esta transmisión. Estamos aquí bien dispuestos para servirles y ojalá que nuestra plática sea de bendición para usted y le ayude en algún momento de su vida. Les saludamos y ya estamos listos. Amén, amén. Y pues empezando con esto, sabe que siempre hay dudas, ¿verdad? Alrededor de la vida del cristiano primeramente, y hay dudas alrededor de lo que viene siendo la vida de un pastor. Y una de las dudas que más sale es ¿cómo era el pastor antes de ser pastor? Regresémonos hasta el principio. ¿Dónde vivía usted? ¿De dónde es usted, pastor? Bueno, yo vengo de la región de La Laguna. Estábamos ubicados, el lugar donde nací, se llama Matamoros, Coahuila. Está como a unos 20 kilómetros de Torreón, Coahuila, la ciudad de Torreón. Allí nacimos, pero nuestra vida, pues está dividida. Yo nací en Matamoros, pero de muy niño, fuimos traídos para aquí, para esta ciudad. Aquí crecimos algunos años, nuevamente por planes de Dios, por decisiones de mis papás, tuvimos que irnos nuevamente a Matamoros, Coahuila. Allá estuvimos nuevamente un tiempo y después tuvimos que regresarnos aquí. Entonces ha sido una vida muy compartida, tanto en Juárez como en La Laguna. ¿Bien? Yo considero que Juárez y La Laguna pues son mi tierra, ¿verdad? Para mí estas dos ciudades es el lugar donde yo fui desarrollándome, donde fui creciendo, donde tuve mis experiencias de niño, de adolescente y de joven y adulto. Entonces, pues estamos bien y queremos compartirles y decirles que somos de Juárez y somos de La Laguna. De los dos, De para que los no se dos lados, peleen, para. ni uno ni otro. Y sabe que a mí me interesa mucho entrar en el tema de su niñez. Me da curiosidad saber cómo era el pastor en el kinder, a lo mejor en la No fue primaria. de cuna cristiana, ¿verdad? No venimos de una cuna cristiana. Me viene de una ¿Y cómo era usted en la primaria para empezar? ¿Era amiguero? ¿Era inteligente? ¿No le gustaba mucho? Sociable. ¿Sociable? ¿Cómo era? Sí, en realidad no era muy sociable. Yo creo que mi vida se desarrolló en un ambiente muy difícil. Mi papá era una persona alcohólica desde muy joven, entonces gran parte de nuestra vida la vivimos viviendo experiencias muy difíciles, muy traumáticas porque hablamos de golpes, hablamos de maltrato físico, maltrato psicológico, emocional, y eso me llevó a no ser muy social.
Lo que me ayudaba mucho en la primaria es que a mí me encantaba el fútbol. Entonces era una forma en que yo socializaba con mis amigos, en que yo tenía una relación con ellos, tenía una amistad. Sí, pero se terminaba el partido durante el recreo en la escuela, durante el tiempo en el barrio donde yo crecí, tanto en Matamoros como aquí en Juárez. Y se acababa la relación, se Cada quien por acababa la su lado. amistad, sí, cada quien por su Y lado. volvía como a su realidad, ¿no? Sí, exactamente, volví a mi realidad de decir, este es mi mundo, y la única forma de salir es cuando yo estoy jugando. Era una forma de salir, era una forma de liberarme un poquito de la vida que llevábamos dentro del hogar. Les repito, era una vida muy difícil porque había escasez, había momentos en que pues no sabíamos qué hacer con la situación que vivía mi papá. Mi papá era una persona muy trabajadora, pero también era una persona que todos los días tenía que estar ingiriendo alcohol para, viste, sentirse bien y llevar una vida normal. Entonces, en ese ambiente yo me desarrollé. Como que algo muy estereotipado en las familias mexicanas, ¿no? De antes. Porque yo recuerdo así muchas pláticas de personas ya adultas que la mayoría pasaron por ese tipo de trato, por ese tipo de circunstancias de escasez, alcoholismo, padres golpeadores. Pero pues sí es una situación difícil. Yo y mi hermano, gracias a Dios, no atravesamos Gracias a esa Dios. situación, ¿verdad? Pero sí siento que esas situaciones forjan un carácter y esas personas ven el mundo diferente y tienen una perspectiva de ese problema, ¿no? De lo que es el alcoholismo, y la mayoría, no todas las personas, se alejan de ese mundo porque ya vivieron las consecuencias de lo que es. Y como lo vimos en su vida, usted mencionaba que algo que le ayudaba era poder socializar a través de lo que es el fútbol. Y yo veo eso que fue de gran bendición para su vida, porque muchas de las veces estos niños que pasan cosas de esta manera, que tienen papás golpeadores, que tienen papás alcohólicos, no toman el escape de algún deporte. A lo mejor no necesariamente porque no les guste o sí les guste, porque a lo mejor no hay nada alrededor de ellos que los enseñe, ¿sabes qué? Mira, puedes usar esto como escape. Pero me llama la atención que ese fue el escape de usted y cómo eso, de cierta manera, desde ese momento, desde su niñez, aunque a lo mejor en ese momento usted decía, pues es mi escape del fútbol, yo estaba usando ese escape del fútbol para evitar que usted se convirtiera y viera a su papá como un espejo y decir yo quiero ser como eso porque eso es así y en la actualidad yo Normalizar los a actos. normalizarlo Sí. exactamente porque es lo que pasa muchas de las veces. Hay una frase que a mí me gusta mucho que dice los papás no están para igualarlos sino para superarlos y muchas veces esta frase se usa para bien o para mal. Muchas veces los hijos superan a papá o a mamá para bien, haciendo ya sea una mejor vida, una carrera, teniendo una buena familia. Y muchas veces, y yo lo he visto, lo hemos visto en nuestras familias, que lo superan para mal. Si mi papá era borracho, bueno, pues yo soy más borracho. Si mi papá era golpeador, pues yo soy más golpeador. Si mi papá era malo, pues yo soy más malo. Y me da gusto que desde ese entonces, desde que usted no lo notaba, ya Dios te estaba guardando, ¿verdad? Desde su niñez, Sí. apartándolo Y y luego muchas veces también es cierta la frase de que uno como padre es el reflejo o sus hijos son el reflejo de lo que demuestras como padre, ¿verdad? Muchas veces es cierto porque hasta por genética tus hijos heredan ciertas actitudes tuyas que tú dices, pues yo no le enseñé, pero ya las trae de mí. Muchas veces también lo que ve de ti, cómo te comportas, cómo hablas, es lo que reflejas en tu hijo, pero hay de dos formas, o el niño rechaza la conducta del padre y lo ve como que yo no quiero ser como mi papá porque mi papá era una mala persona, o la adopta y dice, pues es lo que vi y es lo que sé hacer. Sí. Yo creo que a veces tomamos como regla que la vida tiene que repetirse, ¿no? Sí, La vida de los hijos, lo que un vivieron ciclo. con los papás. Y yo creo que a veces generalizamos, ¿verdad? Este es borracho porque su papá era borracho, este es golpeador porque su papá era golpeador. Pero yo creo que allí yo pude experimentar algo muy diferente y hoy lo puedo entender mejor, porque yo recuerdo que en ningún momento quise imitar o quise vivir la vida que llevaba mi papá. Entonces, yo
yo en mi niñez, yo pensaba diferente. Yo decía, yo no quiero ser borracho. Y de hecho yo nunca fui una persona borracha. Yo nunca fui una persona que probó las drogas, que probó el alcohol. No, sí. Pero creo que en mi caso fue algo muy, muy especial. Porque el fútbol, el jugar me ayudó mucho a salir de ese ambiente. Y como me gustaba mucho jugar, pues lógico que constantemente estaba saliendo de ese ambiente, ¿no? Pero también algo que me ayudó mucho, lo comento, mi papá, repito, era una persona muy trabajadora. De hecho, aunque él era alcohólico, él era borracho, porque todos los días tomaba, todos los días tenía que ir a una cantina. En realidad, él nunca dejó de trabajar. Entonces, esa actitud de él, esa forma de ser en ese aspecto del trabajo, a mí me ayudó mucho porque yo sí supe imitarlo, ¿sí? Yo desde muy pequeño empecé a tomar las riendas de decir yo voy a trabajar, yo quiero trabajar, y desde muy chico me empecé a trabajar y eso también contribuyó mucho a que yo no cayera en ese ambiente. Recuerdo que muchos de mis amiguitos, que eran pocos, y los conocidos del barrio, sus papás eran alcohólicos. Porque es normal, vamos, es normal en un barrio, en Más un pueblo. en México, ¿no? Sí, en México, ¿verdad? Y me acuerdo que, haciendo un poquito, yéndome hacia adelante, muchos de ellos cayeron en el alcoholismo. Muchos de ellos cayeron en las mismas actitudes, las mismas cosas que hacía el papá, golpeador, infiel. Pero a mí, mi caso fue muy diferente. Y ahí es donde entra lo que decía Edgar, ¿verdad? Gracias a Dios que el Señor me marcó siempre una salida para no caer en esas situaciones que son muy tristes y muy lamentables. Vivir con una persona alcohólica es algo muy, muy triste. Muy complicado, muy difícil. La vida es muy difícil, muy, muy traumática, vamos, porque hay cosas que de niño no entiendes. No las comprendes, no las casas a entender, pero las estás viviendo. Igual Estás dañan, experimentando. igual Sí, y lastiman. van dañando tu autoestima principalmente. Van dañando la autoimagen que tenías tú de tu papá, porque de bebé, de niño, de tu papá es Su tu héroe, héroe. es tu héroe, es tu ejemplo, la persona que tú Admiras. admiras, pones tus ojos en él, te enfocas en él y vas aprendiendo. Entonces, es algo muy difícil, pero a pesar de que yo viví estas situaciones, me ayudó mucho el hecho de que yo comencé a trabajar muy niño, de muy niño, no de joven, de niño, y ya comencé a jugar fútbol, y para mí eso fue algo muy especial que me sacaba, vamos. Era como un tiempo especial. Yo deseaba jugar, de hecho, había días en que jugaba todo el día, era todo el día, desde la mañana hasta la tarde, a no ser que iban por mí y me hablaban, ¿verdad? Porque yo allí me desestresaba, sacaba toda la frustración, sacaba todas esas cosas que me afectaban. Entonces, me ayudó mucho también eso. Así es. Y sabe que estuvimos hablando un poquito de su niñez y que cómo el fútbol lo ayudó y el trabajar desde una temprana edad. Pero yéndonos un poquito hacia adelante, ya no niñez sino adolescente, me lo imagino trabajando a sus escasos 12 13 años, si no estoy mal. Ujú. Yo cuando era adolescente yo era bien rebelde. Mi hermano aquí está y puede corroborarlo. Yo en algún momento de mi adolescencia es cuando empiezan a entrar las dudas con respecto a Dios. Y tú comparas tu situación, en la adolescencia es cuando más se ve, no sé en aquel entonces que ves a otro niño que está mejor, que a lo mejor en su situación otro niño no está trabajando, estaba en la casa y yo porque estoy trabajando. En ese momento no entró en usted esa duda de decir, ¿y por qué yo estoy haciendo esto? ¿Acaso yo me merezco vivir así? Como ese sentimiento de injusticia, de que Justicia. no es justo lo que me está pasando a mí si yo... Lo que pasa, bueno, yo, recordando un poquito, nunca me hice esa clase de preguntas. Nunca le reproché a la vida, nunca le reproché a Dios, nunca le reproché a mi papá por qué vivíamos así. ¿Sí? Simplemente yo creo que como algunos jóvenes, ¿verdad? No todos, algunos jóvenes caemos en la idea de que pues, es la vida que tenemos que vivir, es la vida que nos tocó vivir, es la vida que tenemos que llevar con escasez, con maltrato, con situaciones. Pero claro que sí,
fui creciendo con una sensación de inseguridad, Sí. una sensación de una baja autoestima, porque no tenía una motivación, porque no tenía, digamos, una base donde decir, yo tengo seguridad en que mi papá es una persona que me cuida, es una persona que ve por mí, es una persona que me dedica tiempo, es una persona que juega conmigo, porque en realidad nunca jugó. Entonces, crecí con esas situaciones, ¿verdad? De inseguridad, eso sí, con mucha inseguridad. Nunca le reclamé a la vida ni a nadie lo que estaba viviendo, pero sí crecí con inseguridad, crecí con traumas, vamos. Decir, pues, quiero lograr esto, pero no sé si lo puedo hacer. Me gustaría hacer esto, pero no sé si pueda llegar allá. Pues había mucha inseguridad. Sí tenía anhelos, sí tenía propósitos. Y yo tenía muchos planes de... Pero dudas de si los iba a Sí, poder lograr. como resultado de la inseguridad que vives. Porque ¿cuántos jóvenes no viven en esa situación? Tienen grandes sueños, tienen grandes propósitos, grandes proyectos, pero la inseguridad es un factor bien determinante, porque o logras sobreponerte a la inseguridad, sales de allí, o toda tu vida vives una vida llena de miedo, llena de temores, llena de fracasos, porque vives inseguro y no puedes lograr lo que quieres. Y esa inseguridad hace que como tú mismo te pongas hasta el pie, ¿no? Que tú mismo te autosabotees de que, ay, como que lo estoy logrando, pero como que algo no está bien, ¿por qué me está yendo tan bien? Algo va a pasar. Sí, o sea, muchas veces quieres hacerlo, pero tú mismo tienes obstáculos. La misma inseguridad te crea obstáculos, te crea barreras que no puedes cruzar, Y más, como decíamos, si no tienes un apoyo emocional, ¿verdad? Por ejemplo, toda mi familia, somos 7 en la familia. Bueno, ya partió uno para el Señor, pero éramos 7 personas, 7 hijos, y todos vivíamos bajo un régimen de decir, yo aquí mando, mi papá era el que mandaba, era el que se imponía por su machismo, por su vida de alcohólico que vivía. Entonces, vivíamos siempre así, ¿verdad? De decir, no, pues no voy a poder, ¿cómo le hago? De hecho, un detalle en la primaria, precisamente hablando de mi adolescencia, cuando yo salgo de la primaria, yo tenía el deseo de entrar a la secundaria. Pero mi papá me decía, ¿para qué estudias? No tiene caso que estudies. Tú naciste para trabajar. Tú no lo vas a poder, no lo vas a lograr. Yo me acuerdo que me informé acerca de las inscripciones de la secundaria y tenía que irme un día antes para poder alcanzar ficha. Y dentro de los requisitos era quedarse en la secundaria para poder alcanzar el lugar. Pero la mayoría tenía que estar con sus papás. Y yo me acuerdo que mi papá no estaba en ese momento, era una noche, y él estaba en la cantina o andaba con sus amigos. Yo agarré mi certificado de primaria, agarré mi acta de nacimiento, que era lo que más pedían, y me fui solo. Allí me quedé, claro, ahí había gente grande, ¿verdad? Pero ahí me quedé, precisamente para agarrar un lugar en la secundaria. Y me acuerdo que esa fue una forma en que yo me sobrepuse ahora sí a la inseguridad, porque me ganó más el deseo de decir, yo quiero estudiar, yo quiero hacer esto, y vencí esa barrera. Entonces eso me ayudó, ¿verdad? De demostrar que sí podía. Que sí podía, exactamente. Sí. Entonces me fui a la secundaria y terminé la secundaria, gracias al Señor. Pero ya ahí comencé a trabajar, porque pues muy pocas veces, ¿verdad? Económicamente recibí ayuda para la secundaria. En la casa no faltaba nada. Teníamos un hogar pobre, había comida todos los días, pero no había recursos económicos para un propósito de una carrera. Y sabe que lo que a mí me llamó la atención y es algo admirable que quiero que se lleven esto, si ven algo del video, esto es algo que se deben de llevar, como a pesar de las circunstancias que usted pasó, y esto es inclusive antes de que entrara Dios a la vida de su familia, porque más adelante vamos a entrar a eso, cómo cambió su papá, cómo cambió su familia en el entorno de Dios, pero inclusive antes de que se podría decir Dios, porque sabemos que Dios entró a la escena desde su niñez, pero más notoriamente, antes de que Dios entrara a la escena, Que hablara directamente. Exactamente, usted ya estaba tomando decisiones que lo iban a llevar a lo que es el ministerio, de lo que es el pastorado.
cómo sobrellevó dificultades, cómo sobrellevó las circunstancias que lo rodeaban, y eso a mí me sirve de ejemplo y para los que nos están viendo o escuchando, sirve de ejemplo de que a pesar de lo que te esté pasando o lo que esté pasando a tu alrededor, no es porque no sabemos cómo te sientas, y no estamos diciendo que es un pretexto, pero no podría, eso lo que te está pasando a tu alrededor no te puede determinar. Tu papá, cómo te trate, lo que haya pasado a tu alrededor, a lo mejor falleció algún papá, o tu mamá, o hay algún ser querido, o estés pasando por momentos económicos difíciles, esas circunstancias que estén pasando a tu alrededor no pueden determinar quién vas a llegar a ser tú. Así como la vida del pastor, que él decía, mi papá es así, teníamos problemas económicos, era difícil, mi papá tenía que estar ahí o mi mamá y no podían. Y aún así, con lo que estaba pasando alrededor de la vida del pastor, es algo que yo admiro hasta ahorita de su vida, de lo que nos está contando, es que a pesar de lo que estaba pasando, él sobrellevó todo eso y dijo, yo no quiero esto, yo quiero salir adelante, yo quiero ser alguien en la vida. Y se decidió estudiar la secundaria y decidió trabajar, y eso es algo admirable en lo que yo veo en la vida de nuestro pastor. Y quiero pasar a un tema. Estuvimos hablando de cómo es su papá, y yo sé que su papá actualmente es pastor de igual manera, ¿verdad? A mí me interesa saber quién fue primero en el camino del Señor. ¿Fue usted entró primero a la iglesia o su papá? ¿Cómo empezaron? ¿Cómo fue ese cambio progresivo de una vida de un papá borracho y de escaseces a ser un pastor, de lo que es ahora su papá? Yo creo que en la misma situación que vivió mi papá, tanto en su vida personal, porque llegó un momento en que ya él físicamente comenzó a sentir los estragos del alcoholismo, comenzó a enfermarse, comenzó a entrar en etapas muy difíciles, donde ya él alucinaba, él tenía lagunas mentales ya, tenía momentos muy difíciles de ansiedad, porque el alcoholismo lo estaba deteriorando, lo estaba destruyendo. Entonces, allí comienza ya una búsqueda, allí comienza ya una salida. Él dijo, yo quiero cambiar. No precisamente decir yo quiero buscar a Dios, sino yo quiero cambiar, yo quiero ser diferente, yo quiero tratar de ofrecerles algo más a mis hijos. Y comenzó una búsqueda. Yo me acuerdo que mi papá comenzó a buscar tanto en Juárez, porque tuvimos, como les comentaba, vivimos etapas allá en La Laguna y aquí en Juárez, vivimos aquí, vivíamos allá. Y él donde estaba, él comenzaba a buscar una salida. Recuerdo que comenzó a buscar Alcohólicos Anónimos. Todo un tiempo estuvo allí, ¿sí? Se dio cuenta que en realidad no le ofreció lo que él buscaba. Y no es que estas organizaciones no sean buenas, tienen cosas buenas, ayudan en cierta manera. Pero su necesidad más grande no solamente era salir del alcoholismo, era encontrar una paz, era cómo llenar ese vacío que traía en su corazón. Y comenzó a buscar por aquí, comenzó a buscar por allá, reuniones, tenía grupos de amigos que no tomaban, que se divertían de otra manera, pero tampoco le ayudó. Y yo recuerdo que en una ocasión aquí en Juárez nos invitaron a un servicio, a una iglesia. Estoy hablando hace de unos 50 años. Y no era una iglesia como esta. Yo me acuerdo que no era una iglesia como esta, era una casa. Pero allí vivía una familia cristiana que estaba comenzando una obra. Y me acuerdo que mi papá fue invitado y me llevó a mí y como a 2 o 3 hermanitos de los que éramos. Nos llevó. Me acuerdo que mi mamá esa vez no fue, pero fuimos los tres hermanitos y mi papá. Y ahí por primera vez yo estuve en una reunión cristiana. Me acuerdo que no tenían guitarras eléctricas, no tenían bocinas, eran guitarras de cuerdas, eran unos, no como timbales, no sé cómo se llama, y panderos. Y ahí por primera vez estuve en una reunión cristiana.
¿Qué edad tenía usted cuando...? Como unos 5 o 6 años. Ahí, ya mi papá ya comenzaba a buscar una salida. Y ya, pues estuvo bien, ya no recuerdo más qué pasó. Lo que sí me acuerdo es que yo tomé un pandero y comencé a Curiosidad. tocar. No me salían los coros, no sabía. Pero sí, comencé a sonarle, ¿verdad? Ya que todos sonaban en pandero, también lo tenía. Mis hermanos con unos palos así, pues, que tocaban. Y ya se terminó, pero comenzó nuevamente mi papá a caer otra vez en el alcoholismo. Fue una visita solamente. Y allí comenzó a buscar. Recuerdo que una vez le dice a mi papá, a mi mamá aquí en Juárez, ¿sabes qué? Dice, vamos a vender todo y vámonos nuevamente para Matamoros. Dice, porque yo creo que necesito cambiar de ciudad. Necesito cambiar de lugar para poder encontrar un cambio, para poder ser diferente. Mi papá pensaba que el hecho de cambiar de un lugar a otro, eso le iba a ayudar a salir del ambiente que vivía, del alcoholismo que vivía. Y nos vamos para Matamoros. Pero resulta que llegando allá, mi papá entra nuevamente al núcleo de amigos que tenía en su niñez, en su juventud, y nuevamente sigue con el alcoholismo. ¿Sí? Pero allá le comenzaron a hablar. Hubo gente que comenzó a decirle, si tú quieres cambiar, tú necesitas. El único que puede cambiar tu vida, que puede sacarte de ese alcoholismo, se llama Jesús. Y mi papá trabajaba con una persona que era cristiana, y él lo evangelizaba, y él comenzó a llevarlo a la iglesia, y mi papá iba, pero no tomaba la decisión de entregarse, de realmente cambiar. Simplemente iba porque le interesaba y quería hacer un cambio, pero no lo hacía de una forma total, vamos. Pero ya se le estaba predicando el evangelio. Yo recuerdo que en una ocasión, un año nuevo, mi papá estaba en una cantina y cerraron la cantina y le dice el mesero como a 3 borrachitos. Y ellos estaban de papá. Saben que ya se cerró la cantina, tienen que salirse porque ya vamos a cerrar. Y pues como borrachos no querían, estaban muy a gustos allí, eran alcohólicos. Y dice mi papá que él recuerda mucho una escena, que esa fue la que cambió su vida. Dice que el cantinero, una persona muy alta, y los agarró del pantalón de aquí, de la camisa, y los sacó para afuera, los aventó. ¿Sí? Y ya, los aventó y cerró la cantina, apagaron las luces, y él se quedó afuera de la cantina, allí tirado, ¿sí? Oscuro. Y allí él comenzó a reaccionar. Comenzó a decirle a Dios, Dios, si realmente existes, como me han dicho que existes, que tú puedes cambiar mi vida, aquí estoy. Él, esta reflexión la hace precisamente porque él dice que una vez que aquellos 2 compañeros borrachos que se fueron, él se quedó allí y comenzó a mirarse, comenzó a decir, ¿cómo es posible que haya caído yo hasta esta situación? Recordando un poquito atrás, mi papá aquí en Juárez fue una persona muy próspera, porque era muy trabajador, decíamos. Aquí él llegó a tener, por ejemplo, terrenos en la cuesta. En la cuesta los terrenos estaban grandísimos, en el granjero tenía terrenos, tenía unas placas de unas rutas, tenía posibilidades de una amnistía en Estados Unidos, porque trabajó en Estados Unidos mucho, pero todo eso lo perdió. Todo eso lo perdió por el alcoholismo, principalmente por el alcoholismo. Y cuando él se ve así, todo andrajoso, sucio, borracho, oscuro, y cómo lo sacaron pues casi a patadas, él reacciona y dice, ¿cómo es posible que yo haya caído en esta situación? Habiendo tenido más, que puede haber tenido mucho, y estoy aquí sin nada. Allí cuando dice, Señor, si tú existes, cambia. Dice que de repente él sintió muchas ganas de llorar, lloró todo lo que pudo llorar, se levantó, y cuando él se levantó, algo que él nunca había experimentado, es que cuando él se levantó se puso de pie y ya no estaba borracho. Pues allí en esta condición de ebrio, el Señor lo cambió. Y fue tanta la experiencia tan fuerte que él se levantó, dice, y empecé a caminar, y empecé a caminar por unas calles oscuras, llegué a unas vías, dice, y allí le dije, Dios, desde aquí para adelante, ¿sí? Y cuando él llega a las vías se da cuenta que ya no está borracho. Wow. Ya no está borracho. Y llega a la casa de mi mamá y le dice a mi mamá, ¿sabes qué? Quiero pedirte perdón,
quiero decirte que yo soy una persona, no sé qué me pasó, no sé qué me sucedió, no te lo puedo explicar, dice, pero yo siento que algo cambió en mi vida. Desde aquí, jamás yo voy a vivir. Wow, qué momento tan hermoso es cuando Dios entra a nuestras vidas y tú sabes la diferencia entre el antes y el después de ese momento. Todos tenemos ese momento en que decimos, de aquí para adelante yo siento que algo pasó en mi vida que va a ser diferente de aquí en adelante. Y lo que me llama la atención y que lo vemos mucho, es como la mayoría de las veces tenemos que estar en un punto donde Tocar fondo. exactamente, hasta que sintamos vergüenza por nosotros mismos para entonces voltear para arriba y decir, Dios, ¿es esto lo que quiero yo para mi vida? Y es que hay de dos caminos, ¿verdad? O una es tocas fondo y te das cuenta de dónde estás y buscas una de salida de ese pozo, de ese hoyo que tú mismo te estás cavando, o otra sigues cavando y te vas hundiendo más, porque no todos hacen esa autoinspección de verse y decir, mira dónde estoy, mira cómo ando, mira hasta dónde he caído, si yo era tal, si yo fui y hice y yo andaba, y ahora mira cómo estoy. Y muchas personas no se ven, muchas personas siguen y siguen y siguen hasta que lamentablemente el alcohol o cualquier adicción que en la que estén metidos les arrebata la vida o cualquier incidente. Pero muchas personas sí se ven y dicen, yo ya no quiero esto. Y ahí es donde yo encuentro válida esa reflexión que casi siempre nos dicen en las iglesias de que hay que ir a plantar la semilla. Pensemos un poquito en el papá del pastor, cómo nos dijo el pastor que fueron a una reunión y solamente fueron a visitarla. Pero yo siento que desde esa reunión la comunicación con su patrón que era cristiano, esa semillita ahí estaba plantada, claro, que fue lo que lo llevó a ese momento de reflexión, de que aunque él seguía fallando, aunque él seguía en su condición de pecado, él ya tenía dentro de sí mismo esa semillita, esa voz interna que es el Espíritu Santo que lo estaba haciendo reflexionar cada vez un poco más. Sabes que eso que estás haciendo está mal, eso que estás haciendo no es quien eres, tú no eres así. Y llegó el momento en el que tocó fondo y no había nadie a su alrededor, había un silencio total y espiritual, y fue cuando él pudo escuchar su voz y la voz del Espíritu Santo que en ese momento le dijo, ¿sabes qué? Estás mal, no es quien eres tú, mírate, mira tu condición. Y yo siento que ahí es cuando tiene que entrar la iglesia y tenemos que entrar nosotros. Cuando miremos a personas en esas condiciones, más allá de juzgarlos o de decirles algo, acercarnos y decirles, ¿sabes qué? Necesitas de Dios, mira tu condición, así es como quieres estar, y poco a poco ir plantando la semilla para que el Espíritu Santo, que es quien lo va a cambiar, nadie lo puede cambiar más que el Espíritu Santo, en determinado momento de la vida de esa persona, cuando haya un silencio espiritual alrededor de esa persona, el Espíritu Santo se escuche y lo haga ver su condición, porque nosotros venimos de una familia de alcoholismo desde nuestros bisabuelos, tatarabuelos, yo creo, y lo hemos visto en tíos, en nuestros primos, y cómo a veces están en esta condición de alcoholismo que tú los ves y dices, caray, que no se están dando cuenta de lo que están haciendo, y ellos, como ellos están, ni siquiera se toman el tiempo de reflexionar en su condición. Muchas veces el alcohol es como tu disfraz, ¿sabes cómo? Exactamente. Es como esa manera de que yo me siento tan mal, pero cuando yo estoy en este estado, no soy yo. Yo no soy yo, y yo no siento lo que me hace sentir triste o lo que me duele. En este momento yo puedo dejar de sentir eso, pero sabes que es por breve tiempo. Y sabes que si no quieres dejar de sentirte así, vas a tener que estar constantemente en ese estado para no volver a tu realidad. Es que en los trabajos que yo he tenido la oportunidad de estar, tengo un amigo que me voy a reservar su nombre por respeto porque no tengo permiso de decirlo. Este amigo me comentaba que falleció su papá a una edad muy temprana y que su mamá pues, lo despreció y vivió un tiempo en Estados Unidos y regresó aquí a Juárez a vivir solo. Y por un tiempo él vivió en alcoholismo, vivió en drogas, y él decía que, como decía Edson, es mi escape. O sea, yo cuando estaba alcoholizado, cuando estaba drogado, era mi momento de no vivir mi realidad, dice, porque se me pasaba el efecto y aunque tenía mi casa, tenía un trabajo, llegaba y estaba solo, no había nadie en quien me abrazara, no había nadie en quien me dijera, sabes que estoy contigo, todo va a estar bien.
y entonces mi escape era el alcoholismo. Pero insisto, ahí es donde debería de entrar la iglesia, entrar alguien y decirle, sabes que Dios está contigo, esa no es tu vida, Dios tiene algo mejor para ti. Y aunque no forzarlo a cambiar ni decirle tienes que dejarlo ya y tirarle todo lo que esté haciendo mal, sino ir plantando la semillita y poco a poco el Espíritu Santo va a llegar a un determinado momento en que ¡paz! Llega el momento en el que estás solo y como ya te plantaron esa semillita o esa duda de que, mira, si no te sirvió nada, está esta alternativa. Y ya me imagino que el papá del pastor, cuando se vio solo, totalmente abandonado hacia su persona y abandonado por sus Pues amigos, no hay más, dijo, ¿no? dijo, me acuerdo que me En dijeron algún momento. que este era un escape. Entonces todo empieza y no empieza, siento que muchas personas no empiezan por una aceptación de que, ay, ayúdame, sino más que nada como un reto, como que, bueno, me dijeron que tú eres la salida, bueno, Vamos aquí a ver estoy si yo, es mira, cierto. mi vida está así y así, a ver, cámbiala, a ver, Ajá. ayúdame a cambiarla, o sea, yo voy a poner de mi parte, pero quiero ver un cambio. Muchas personas, y hay una frase que dicen en muchas iglesias de reta a Dios, y muchas veces muchas personas así empiezan el proceso con el reto de que como ya le sembraron de que bueno, ya fuiste aquí y no te sirvió, ya fuiste aquí y no te sirvió, mira, pero yo te doy una alternativa, úsala, si quieres úsala ahorita, pero va a haber un momento en que esta va a ser tu última opción Última, y la única. y la única opción, cuando no tengas a nadie en que te veas solo, que te veas y no esté tu familia, que te veas y no tengas amigos, que te veas y hasta tú mismo te has abandonado, úsala. Ujú. Yo creo que hay dos cosas, ¿verdad? Lo que comentaba Edgar. La importancia de que haya sembradores de la semilla. Que Exactamente. la importancia de que compartamos el Evangelio con todo el mundo. Es una necesidad que la iglesia tiene que ver, que la gente tiene necesidad y que la solución es el Evangelio. Yo también yo creo que quiero agregar algo. Cuando estás en los planes de Dios, ya Dios está al tanto de tu vida. Por ejemplo, la Biblia dice que Dios cuida del huérfano y de la viuda. Mi papá quedó muy huérfano de muy niño. Murió su mamá, su papá se desatendió de ellos. Lógico, mi papá, mis tías quedaron a la deriva y vivieron siempre en la calle, arrimados. Había gente que lo recogía, había familias que lo recogían y lo maltrataban. Entonces, siempre vivió una vida muy sola, Difícil también. difícil, muy difícil. Entonces, eso contribuyó a que él cayera en ese alcoholismo, como decía este muchacho, ¿verdad? Cayó en esa situación porque fue una forma de escapar. Pero también Dios es un Dios de planes, Dios es un Dios de propósitos. Cuando Dios tiene planes para alguien, Dios lo está siguiendo, ahí está con él. A veces Dios interviene en algunas situaciones que pasas, ¿sí? Por ejemplo, algo que yo recuerdo de mi papá es que él nunca cayó en un ambiente de religiosidad, ¿sí? Él nunca cayó en una situación de decir yo creo en esto, creo en aquello, ¿no? Él vivió una vida, a lo mejor no religiosa, pero sí creía en Dios. Ujú. Aunque no lo conocía, él sí creía en Dios. Y lo mismo me pasó a mí, porque por ejemplo, yo viví varias etapas aquí en Juárez y en Matamoros, en mi tierra. Y muchas veces en algunas etapas viví con mis abuelos. Mis bisabuelos eran personas muy, muy tradicionales, de la religión tradicional, ¿sí? Yo vivía en una casa donde estaba tapizada de imágenes de Santitos. santos, ¿sí? Y yo recuerdo que nunca Me llamó la atención. me llamó la atención, exactamente. Como muchos de mis primos y primas que yo conozco que hoy en el día son muy creyentes de tal creencia. Entonces, a mí no me llamó la atención. De hecho, yo me dormía entre Las un mesas. altar y imágenes. Mi abuela era muy creyente de muchas imágenes, hasta tenía su propio altar, grandísimo. Y yo ahí dormía, pero nunca me llamó la atención el hecho de decir voy a creer en esto, voy a creer en aquello. No, no, no. ¿Sí? Porque yo creo que ahí Dios me protegió. Dios me ayudó a que no me involucrara en esas situaciones, pero sí creí en Dios. ¿Por qué?
Yo recuerdo que cuando tenía 3, 4 años, ¿verdad? Me acuerdo que estaban pasando por primera vez la llegada del hombre a la luna. No, sí. Y no teníamos televisión, pero la estábamos escuchando por radio. Y mi mamá comenzó a decir, en su ignorancia, ¿verdad? Comenzó a decir, se va a acabar el mundo. Se va a acabar el mundo. Entonces, esa frase de que se va a acabar el mundo llegó mucho a mi vida. Y me asustó, y siempre crecí con esa idea de que el mundo se va a acabar. El mundo se va a acabar. Entonces, llega un punto en que llega el Evangelio, ¿sí? Y llega a reforzar esa idea de que todo un día va a terminar. Y ahí surge la pregunta, bueno, ¿y qué va a hacer de mí? ¿Qué voy a hacer? ¿Sí? Y cuando yo me hago esas preguntas, precisamente el Evangelio me da la respuesta. Bueno, hay un Salvador, hay un Cristo que murió por nosotros, hay un Jesús que por amor dio su vida. Y ahí comienza la carrera de yo creer en el Evangelio. ¿A qué edad era esto más o menos? Como a los 7, 8 años, ahí Wow. comenzó a comenzar a decir, yo necesito. No tenía mucho conocimiento. No es hasta que mi papá llega el Evangelio de mi papá, y que mi papá comienza a evangelizarnos, comienza a discipularnos, comienza a enseñarnos, comienza a hablarnos, comienza a llevarnos a la iglesia. Ahora sí, comienza a llevarnos a la iglesia, pero ya era en la etapa de que era un adolescente joven. Entonces allí, aunque tenía esas preguntas de que yo quiero buscar a Dios, yo necesito a Dios, comienza una etapa difícil porque comienzo también ya a ver el mundo, comienzo también a ver ya las diversiones. Y ahí había una lucha, Sí. una lucha porque Las tentaciones sí, de las la juventud. tentaciones de la juventud. Mi papá me llevaba a la iglesia, me gustaba, llegué a sentir algo, no precisamente que la salvación, pero empecé a sentir algo yo en mi corazón. Pero también, por otra parte, las cosas del mundo me atraían. Entonces llegué a un punto en que digo, bueno, ¿qué hago? ¿Le entro a esto o le entro a lo otro? Pero allí fue más fuerte las cosas del mundo porque me jalaron, ¿sí? Por un tiempo mi papá nos obligaba, era una obligación. Ok, ¿quieres salir? Tienes que ir a la iglesia. ¿Quieres hacer esto? Tienes que ir a la iglesia. Es como un método típico que ponen los papás de que, bueno, ¿quieres hacer esto? Te doy permiso, pero acompáñame. ¿Ya? Que en cierta manera a veces funciona y a veces no, Ajá. pero sí sirve. Sí, sí. Porque aunque vas con una actitud de rebeldía a la iglesia, te estás Escuchas. recibiendo, estás escuchando. La Y se palabra te está queda, sembrando. o sea, Sí, aunque, sí, por sí. más que te alejes o busques esa abstinencia, se te queda y Sí. va a haber un momento en alguna plática con un compañero o algo que estás desesperado, va a necesitar un consejo y se te viene a la mente algo que tú escuchaste en una predicación, en un agradecimiento, en una canción, dices, oye, pues yo me acuerdo que tal y tal, mira, inténtalo. Sí. Exactamente. Yo me acuerdo en mi adolescencia, en mi juventud, aquí está mi hermano, que justamente eso que el pastor decía que casi lo obligaban a ir a la iglesia. Yo me acuerdo que muchas veces a mí me llevaban casi arrastrando a la iglesia porque yo no quería ir, y en esos momentos yo estaba enojado y yo no quiero, y si ustedes quieren pues vayan ustedes, pero era por lo mismo que comentaba el pastor, que había una lucha interna en el que Sí. el mundo me está enseñando esto y se ve divertido entre comillas, pero la iglesia me está enseñando esto otro, y pues acá me divierto más, hay más chavos de mi edad, en la iglesia casi no, ya estaba esa lucha y me obligaban y así, pero yo le agradezco a mi mamá que en cierta manera me haya forzado, porque yo veo a los que están a mi alrededor, y hay una frase que dice, si quieres saber tu futuro de aquí a 10 años, fíjate en la gente que está a tu alrededor, cómo es, cómo se ha desarrollado, y así va a ser tu futuro. En aquel entonces yo me juntaba con personas que no tenían en realidad futuro, y mis papás, o casi forzándonos, nos sacaban de ese circulito, nos metían al circulito, se puede decir, de la iglesia. Mira, este es tu circulito ahora, y fíjate cómo es, y este es el circulito en el que yo te estoy forzando. Y yo les agradezco que me hayan, entre comillas, forzado a entrar a ese circulito, porque yo veo ese círculo en el que pertenecía antes y ahorita muchos están muy mal, Sí. de más mal. Y veo a las personas con las que ahora me estoy desarrollando y pues no son los más ricos del mundo ni nada, pero tienen paz,
tienen tranquilidad, tienen felicidad y lo más importante que llegó a mi vida, que es Jesús. Empezó a llegar a Jesús a mi vida y los jóvenes que nos están viendo, mamás que nos están viendo, sean pacientes con sus hijos, sobre todas las cosas que esté el amor de Dios para su hijo y si lo tiene que forzar de vez en cuando, pues fuércelo. Muchas veces como joven, lo ves como una injusticia, ¿no? Sí. De que el papá te dice, es que tienes que ir a la iglesia. O que a mí me tocó escuchar muchas veces, hermanos ya grandes, que el Señor los alcanzó grandes, que dicen, si el Señor me hubiese alcanzado de joven lo que yo hubiese hecho. Siempre dicen eso. Pero muchas veces no saben que de joven, que cuando estás en esa lucha de si estar acá o estar de este lado, es cuando más problemas tienes, porque como quiera ellos ya pueden decir, mira joven, yo te puedo Yo decir ya que esto entiendo. está mal, porque yo viví, yo estuve metido aquí, y a lo mejor a ti se te hace divertido, pero no lo es, y el joven dice, bueno, yo no sé, tú me estás diciendo, pero a lo mejor me lo estás diciendo para que yo me quede aquí de tu lado, ¿es como? A lo mejor me lo estás diciendo para convencerme. Yo como joven, ¿Cómo sé si es verdad eso? ¿cómo sé que es verdad? Si yo no sé lo que me va a pasar si hago esto. Esto me llama la atención. Muchas veces como joven si tienes ese conflicto, porque a mí me pasó. Yo no fui rebelde, yo sí fui de que si mis papás me decían vamos a la iglesia, no, pues vamos. Pero no, yo solo fui a acatar órdenes, pero no de por gusto, sino por no meterme en problemas. Yo soy una persona que no me gusta meterme en problemas. Y si a mí me puede evitar problemas hacer caso, pues, hago caso y ya. Pero sí me entraba la duda de que, bueno, no puedo hacer esto porque ya estoy yendo aquí, pero sí me llama la atención. Y platicando en la prepa con un amigo que tenía, que en ese entonces ya se hacía llamar ateo, él me decía, es que yo decidí decir, ¿sabes qué? Dios no existe porque a mí me quisieron inculcar la religión en miedo. Le dije, ¿cómo que miedo? Dice, sí, dice, mi mamá me decía, no hagas esto porque Dios te está viendo y Dios te va a castigar. Si haces esto, Dios te va a castigar y te vas a ir al infierno. Dice, entonces, en vez de que a mí me diera gusto conocer de Dios, a mí Dios me daba miedo. Para mí Dios no representaba una salvación como para ti, o para mí Dios no representaba amor. Para mí Dios era alguien que me iba a hacer daño. Para mí era un Dios que me iba a castigar. Entonces, dice, eso me traumó tanto que en una etapa de mi vida dije, yo no puedo estar viviendo así, mejor esta persona de la que me dicen que supuestamente me va a castigar y no me ha hecho nada, pues decido no creer en ella y hago lo que yo quiero. Entonces yo le decía que en la religión cristiana es muy personal, es muy de vivencia personal. Le decía, las otras religiones sí son muy tradicionales y familiares. Es de que yo defiendo esto porque si te estás... Ni lo entiendo a veces. No lo entiendo, pero si te estás burlando de esto, no nada más te estás burlando de mí o de la religión. Te estás burlando de mis abuelos, te estás burlando de mis tíos. Entonces yo lo defiendo porque aquí está mi familia. Y la religión cristiana es personal. De que yo voy a creer porque mira amigo, a mí me pasó tal y tal y yo tuve una experiencia personal y es lo que a mí me hizo personalmente creer aquí. Creer que estoy bien por el camino donde voy. Y sabe que hay un pasaje en la Biblia donde Jesús dice, ay de aquel que le haga daño a uno de mis niños. Y yo digo que esa frase, más allá de ser para las personas que no son cristianas, se podría decir, yo digo que era una frase más para la iglesia, porque muchas de las veces los que dañan es la misma iglesia, con ese prejuicio que estaba diciendo ahorita Edson de que intentar meterle miedo a la gente, de decirle te vas a morir, te vas a ir al infierno y deja de qué estás haciendo y señalar y señalar y juzgar y juzgar. Cuando más adelante Jesús también dice, aquí se resume la ley y los profetas, amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas y a tu prójimo como a ti mismo. En esto nos enseña que sobre todas las cosas, y Jesús con su vida nos lo enseñó, sobre todas las cosas está el amor hacia la gente. Tú no puedes llegar con una persona y juzgar y juzgar y juzgar antes de amar a la persona. Primero tienes que amar a la persona. Sabes que estás en la condición que estás, puede que esté mal, pero te amo, te abrazo, te apoyo y poco a poco se va a ir dando el cambio, poco a poco, poco a poco. Me acuerdo cuando, esto lo cuento mucho y gente que me conoce hasta se va a reír, pero me acuerdo que cuando íbamos al hospital, usted se va a acordar de ese joven que traía como una cobija y andaba ahí como loquito en el hospital. Una de las veces que estaban orando y repartiendo burritos, ese joven estaba a la vuelta del otro lado, por acá,
y ahí estaba como viéndonos y nadie se acercaba con él. Le llegaron y le dieron un burrito, no me acuerdo quién, y ya fue todo. Pero no sé por qué algo me llamó a darle un abrazo. Olía muy mal, estaba en una condición muy mala, pero algo me llamó y lo abracé. Y mi hermano sabe cómo soy yo de asqueroso, no sé, en ese momento Dios bloqueó mi olfato, no sé, y lo pude abrazar y lo abracé y lo acurruqué. Y él, como él hablaba en su loquera, me dice, ¿sabes que nadie se había acercado a darme un abrazo? Dice, todos llegan y me dan burrito y burrito y burrito y folleto. Yo no sé leer, me decía, folleto y burrito, pero nadie me va a dar un abrazo. Entonces, eso nos da un golpe de realidad de ver cómo está la iglesia actualmente. Creemos que por el simple hecho de estar haciendo algo, ya Dios está trabajando, pero lo tenemos que hacer por sobre todas las cosas con amor, llegar con esa gente que no conoce a Dios y en vez de juzgarla y decirle lo que sea o nada más llevarle el evangelio, ahí está, llegar y simplemente a veces no decir nada. Jesús muchas de las veces no decía nada, con lo que él hacía, con lo que él trataba a la gente, la gente lo aceptaba y era suficiente. Llegar con esas personas que la están pasando mal y un abrazo, yo digo que mata cualquier otro argumento que tengan en contra del evangelio. Si nosotros abrazamos y apoyamos a la gente en lugar de señalarlo, yo digo que sería lo que Jesús hubiera hecho. Yo creo que, haciendo un poquito un espacio aquí, en mi experiencia, qué importante es saber hacer las cosas. Y lo digo a algunos papás, algunos hermanos, aún papás que no sean cristianos. Lo importante es saber hacer las cosas. Por ejemplo, saber cómo llegar. Sí, por ejemplo, algo que comúnmente hacemos los papás que somos creyentes es que queremos imponer la religión, ¿sí? Porque aparentemente tratamos de decirle a los hijos que es el mejor camino, que es la mejor vida, y sí es cierto, es el mejor camino, la mejor vida, pero tenemos que saber qué estrategias, cómo debemos hacerlo. Por ejemplo, Jesús, él nunca forzó a las multitudes a creer en él, a recibir el evangelio. Siempre mostraba una actitud de amor, una actitud de compasión, de misericordia. Nunca los juzgaba, al contrario, los amaba. Entonces, yo recuerdo que mi papá llega a un punto, a lo mejor en su desesperación, de decir, yo no quiero que mis hijos que están creciendo caigan en el alcoholismo, caigan en el camino que yo tomé. Entonces, una forma en que él trataba de ayudarnos era decir, es decir, tienes que ir a la iglesia, tienes que creer en el evangelio, tienes que hacer esto. Que aparentemente eran consejos buenos, pero quizás no era la forma, ¿verdad? Una forma muy brusca de abordar. Entonces, aquí yo le aconsejo a los papás, oremos a Dios, que Dios nos dé sabiduría, porque tratar con un adolescente, con un joven, no es cosa fácil. Y si te lo quieres ganar para Cristo, si tú no quieres que tu hijo esté dentro de los caminos de Dios, tienes que ser guiado por Dios, saber cómo hacerlo. Porque llegó un momento que aunque yo creí en Dios y yo sabía que necesitaba a Dios, en esa etapa de mi vida en que había una lucha, yo llegué a un punto en que me rebelé, porque yo le decía a mi papá, es que yo quiero ser joven, yo quiero vivir la vida, yo quiero divertirme, yo quiero tener amigos, ¿sí? Yo quiero saber qué hay allá afuera, ¿sí? Y esto me esclaviza, ¿sí? Sí me gusta la iglesia, sí me gusta esto, pero me limita muchas cosas. Limita. Entonces, era una lucha, ya se volvió un pleito. No, pues es que tú tienes que hacer esto. Inclusive, muchas de las veces mi papá, ya en mi etapa de juventud, me cerró la puerta de la casa. Porque te vas a la calle y tú tienes, no, aquí no hay entrada, ¿sí? Porque te vas al pecado, te vas a hacer esto. Entonces, allí es donde hay que ser muy listos, hay que ser muy sabios, hermanos. ¿Cómo ganarnos a nuestros hijos para Cristo? Hay dos formas en que podemos ganarnos a nuestros hijos. Una, orar por ellos. Qué importante es orar por los hijos. La oración de un padre y de una madre es tan especial delante de Dios, tan importante, ¿sí? La otra, ¿de qué forma le muestras el evangelio? ¿De qué forma le presentas a la iglesia? ¿Sí? ¿De qué formas le estás evangelizando? ¿Sí? ¿Con un evangelio imponente o un evangelio de propósito, de amor, de misericordia? ¿Sí?
Entonces yo me acuerdo que eso en cierta manera contribuyó para que yo me fuera al mundo. Exactamente. Claro que yo no me perdí. Yo le vuelvo a repetir, yo no fui una persona que me gustaba el alcohol, que me gustaba... Porque estaba esa ancla, ¿no? Sí, exactamente, ¿verdad? Había un cierto temor. De hecho, yo recuerdo que andaba en la calle y yo regresaba a casa y no regresaba borracho. Pero, por ejemplo, una experiencia que yo siempre viví, Edgar, era que yo siempre pasaba por una funeraria y cuando había una persona que la estaban velando, Dios traía a mi mente este pensamiento. ¿Qué pasaría si yo estuviera en esa casa? ¿A dónde iría yo? Porque ya sabía yo que lo que me esperaba. Si yo no tenía a Cristo, si yo no tomaba la decisión de aceptar a Cristo como mi Salvador, yo sabía que había una condenación eterna. Y yo siempre pensaba, híjole, si yo estuviera en esa casa ahorita, si muero ahorita, ¿qué va a pasar? ¿A dónde me voy a ir? O si Cristo viene, ¿cuál va a ser mi fin? Y yo escuchaba ya que la gran tribulación y que va a haber muchos castigos, muchos juicios. Y eso me frenaba y me llevaba a reflexionar. Yo necesito ya tomar una decisión. Y sabe que lo que me llama la atención, lo que decía del consejo para los papás, de decir, de la manera en que le estás diciendo el evangelio a tu hijo influye mucho. Hay una frase del pastor Dante Gebel que él dice, le estás enseñando a tu hijo a ir a la iglesia por miedo, el día de mañana él por miedo ya no va a ir, como decía Edson. O le estás enseñando a ir a la iglesia por amor. Cuando uno se siente amado, sigue yendo al mismo lugar. O sea, el venir a la iglesia para tu hijo, ¿le dan ganas de seguir viniendo a la iglesia al siguiente servicio o le dan ganas del siguiente servicio ya no venir? Entonces eso influye mucho la manera en que lo predicamos, y no necesariamente con palabras, sino también con hechos, porque muchas de las veces se dice una cosa, se predica una cosa con nuestra voz, pero nuestras actitudes dentro de la casa son totalmente diferentes, y eso en la vida de un adolescente influye mucho, porque y ahí es donde un joven agarra como sus contraargumentos, ¿no? De que más que nada para ayudarle es orar por él y pedirle a Dios que lo ayude, pero siento que el ejemplo que tú das como padre es fundamental, porque para el joven que tú vayas a la iglesia y te estés comportando de una manera y llegues a la iglesia, que llegues a tu casa y le muestras tu actitud que tienes como papá diferente, dices, bueno, pues si ya vamos haciendo un cambio, ¿por qué no eres como eres en la iglesia? Porque al llegar a la casa me ofendes o me insultas o quieres imponerme cosas que en la iglesia te están diciendo no lo hagas, o que tú en la iglesia estás mostrando una actitud de amor y cuando llegas a casa yo temo. Ese es un factor muy, muy determinante, porque yo decía, hay dos cosas: que tú ores mucho por tus hijos, ora mucho por ellos, y que sepas enseñarle lo que es la iglesia, lo que son los planes de Dios para la vida del joven, pero también lo que ellos ven en ti. ¿Cómo estás viviendo tú el cristianismo? ¿De qué manera le estás testificando con tu vida propia? ¿De qué manera estás viviendo lo que ahí en el altar predicamos o testificamos? Entonces, esto es algo bien tremendo, porque volvemos a lo mismo. Aún como jóvenes, todavía tu papá, de cierta manera, es tu héroe, es tu ejemplo. ¿Sí? Y a veces lejos de mirar allá afuera para buscar un héroe, siempre lo buscas primeramente en casa. ¿Sí? Entonces, lo que tu papá viva, más si es cristiano, eso también va a influir mucho. Entonces, ¿cómo estamos viviendo el cristianismo delante de nuestros hijos, los papás? ¿De qué manera vamos practicando lo que aprendemos y lo que enseñamos? Eso va a impactar a la vida del joven. ¿Sí? A lo mejor no en el momento, pero esa imagen, ese testimonio, esa forma de vivir, va a llegar un momento en que el joven dice, caray, yo quiero ser como mi papá. Si mi papá es así porque es cristiano, bueno, yo voy a entregar mi vida a Cristo. Pero si tu papá, o usted como papá, hermano, hermana, iglesia, ve todo lo contrario, pues también eso va a marcar la vida del joven. Y quizás va a ser mucho tiempo y que el joven tenga que reaccionar y decir, para sanar todas esas heridas. Exactamente, para sanar todas esas heridas, o hasta que llega alguien y le dice, bueno, mira, yo soy cristiano y
y Hasta que encuentre un ejemplo ejemplo, externo. exactamente, encuentre un ejemplo que lo atraiga, ¿verdad? Que le diga, que lo invite a vivir una vida como la está viviendo esa persona. Cuando el papá y la mamá son los que principales. Sí. Hay un concierto, pastor, de un grupo conocido que se llama Miel San Marcos. Y el cantante principal, en alguna parte, él cuenta cómo fue su vida de joven y todo eso. Y en ese periodo su papá ya era pastor. Y él cuenta cómo él ya ministraba en alabanza, pero como era joven iba y tomaba y así. Pero lo que él cuenta dice, lo que yo recuerdo en ese momento, yo no recuerdo a un papá en aquel entonces que me señalara, que cuando llegara me dijera borracho, me castigaba. Cada vez, él decía, lo pueden ver, cada vez que yo llegaba a mi casa, él me abrazaba y me decía, bienvenido siervo de Dios, bienvenido mi siervo de Dios. Y yo digo que esas palabras no lo juzgaron, no lo señalaron, nada más, bienvenido siervo de Dios, retumbaban en la mente de este joven cada vez que quería hacer algo malo y decía, es que yo soy un siervo de Dios. Y él cuenta su testimonio de que esas palabras, en su condición, dice que una vez perdió todo, andaba muy ebrio, llegó a la casa caminando después de muchas horas, y él decía, yo me imaginaba que iba a llegar y que mi papá me iba a regañar, ¿dónde estabas? Estuvimos preocupados y esto y el otro, mira cómo hueles, mira cómo estás. Pero lo que a mí me sorprendió es el amor que tenía mi papá para mí, que llegué y me abrazó y me dijo, bienvenido siervo del Señor. Y él dice en ese testimonio que llegó y se durmió y despertó totalmente diferente al día siguiente. Entonces, la importancia de amar a nuestros jóvenes sobre todas las cosas, que no importa en la condición que estén, no estoy diciendo que esté bien o que esté mal la condición en lo que tus hijos o hijas están en este momento, pero yo digo que más allá de querer cambiarlo a la fuerza, a cinturonazos o como quieras cambiarlo, yo digo que lo vas a cambiar más amándolo. Saca más de onda, o Sí. sea, te hace más shock que tú estés esperando, como este joven decía, yo estaba esperando llegar y que mi papá me pegara o algo, y que llegaras a la defensiva y que de repente, paz, un abrazo Ese es la clave, ¿no? Que Sí. el joven siempre va a estar a la a la defensiva. defensiva, el de que mi papá me va a decir esto, mira, yo lo voy a responder con esto. Y si tú le juegas a la contra Lo de abrazas. que mi papá va a llegar y me va a decir por qué llegas así, por qué llegas tan tarde, pero si tú llegas y le juegas a la contra de que qué bueno que llegaste, hijo, qué bueno que estás bien, qué bueno que ya estás aquí en la casa, el joven va a decir, Qué caray, pues, rollo. ¿por qué mi papá no me está regañando si hice algo malo? ¿Por qué mi papá no me está gritando si no estoy haciendo las cosas bien? Entonces ahí ya como joven tú te estás dando cuenta Le de cambias el chip Sí, ya. y yo creo que una idea que tenemos los papás cristianos, hermanos, es que pensamos que somos nosotros los que vamos a cambiar a nuestros hijos. Exacto. Y les exigimos tanto que muchas veces, mire, le doy un principio muy importante, hermanos. En realidad, nosotros no cambiamos a la gente, Nadie. no cambiamos a la gente. Quien cambia a la gente es Cristo. Y lo va a hacer Cristo a través del amor que le mostremos a nuestros hijos. Ujú. El amor es el que cambia, no nosotros. Vamos a quitarnos del papel que jugamos a veces de Dios, de decir, mi hijo va a cambiar porque yo le estoy exigiendo, porque yo le estoy pidiendo esto. No, 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 no. Realmente tenemos que mostrar antes que nada el amor. Recuerdo una experiencia rápidamente de un evangelista que llegó a un pueblo a una campaña. Y el evangelista junto con el pastor se pusieron a evangelizar con la iglesia en el pueblo, en toda la colonia, en las plazas. Y el evangelista llega a una plaza y se encuentra precisamente a un borracho. A un borracho. Y lo primero que hace el evangelista es abrazarlo. Lo abrazó. Y como decía Edgar, en ese momento, en su experiencia, dice, yo no olí si olía mal, no me fijé si estaba sucio, si estaba ebrio, si estaba drogado. Yo lo único, dice Edgar, yo lo abracé. Entonces, este evangelista llega y lo abrazó, no lo evangelizó, nomás lo abrazó y le hizo una invitación, le dice, lo vamos a invitar en la iglesia fulana, ahí vamos a estar predicando la palabra de Dios, lo esperamos mañana. ¿Sí? Cuando el evangelista llega el servicio, el evangelista está predicando y de repente ve que llega un hombre cambiado, un hombre bañado y todo, y se sentó en la banca.
se sentó en la banca a escuchar el mensaje de la palabra de Dios. Cuando termina el mensaje y termina la campaña, uno de los sugieres se acerca con el worship, con la persona que entró y le dice, oiga, ¿qué fue lo que le atrajo, qué fue lo que contribuyó a que usted viniera a la campaña? ¿Qué fue lo que influyó para que usted entregara su vida? ¿Por qué está aquí? Dice, mire, yo no sé nada de las cosas de Dios, no sé nada de lo único que yo sé es que aquel abrazo que me dio el evangelista, dice, eso determinó que yo viniera a la iglesia. Y eso nos enseña que el mejor método para evangelizar es el amor. El amor. O sea, porque yo tengo ahí libros de métodos de evangelismo y esto y el otro, tienes que hablar de esta manera, hacer esto, hacer lo otro, que son muy buenos, que te dan muy buenas bases, pero sobre todo, o sea, el mejor método para evangelizar a una persona es el amor, porque era lo que hacía Jesús a fin de cuentas, cuando querían juzgar y apedrear a la mujer, lo que sobrepuso y la manera en que Jesús evangelizó a esa mujer fue el amor. Sabes que no hay nadie quien te juzgue, mira, yo soy el único que te puede juzgar, no lo hago, vete y no peques más. Entonces esa mujer sintió el amor de Jesús. Yo digo que el mejor método de evangelismo que se tiene que empezar a implementar en la iglesia, no buscar algún método difícil, ni dar cursos, sino enseñarle a la congregación a amar a la gente y después de ahí empezar a darle bases a la gente, así tienes que hablar, así tienes que decir, pero que la base sea siempre el amor, el amar a la gente. Tú no puedes llegar con una persona que no sin conoce. conocimiento nulo a tirarle citas, a tirarle textos y decirle, mire, este texto dice tal y se refiere a tal y tal cosa. La persona simplemente te va a escuchar, a lo mejor por respeto, o unas simplemente se van y te dan el avión. No puedes llegar a la gente sin conocimiento así directo, sino tienes que llegar y mostrarle una persona amable para que ellos vean, mira, yo voy a la iglesia porque yo siento bien, me siento querido, no me siento juzgado. Y muchas veces siento que actualmente lo que pasa es que como las generaciones ahorita y el mundo entró en una etapa muy fea, ¿va? Cosas muy feas, y la iglesia, muchas iglesias y muchas personas entraron en modo pánico, modo pánico. Entonces su manera de que sienten que se les está acabando el tiempo, y en vez para querer hacer las cosas rápidas es aventarlo directo y con miedo. Hermano, acérquese porque ya se va a acabar y se va a ir al infierno. Hermano, venga porque mire, ya estamos así de que venga Cristo y aquí se va a quedar. Y así. Y se nos olvida, con este pánico se nos olvida el amor. El amor de que, ay, ese joven tatuado, te tatuaste, te vas a ir al infierno. Sino de, mira joven, bienvenido, siéntate. No importa cómo vengas, no importa cómo estás vestido, no importa si eres alcohólico, por algo Dios te trajo, así en la condición en la que te trajo, sea como sea que hayas venido, por algo te trajo, y por algo te trajo en esa condición, porque a mí me llegó a pasar que yo vi que se acercó una persona alcohólica a una iglesia en la que yo iba, y lo que hicieron fue, para no molestar a la congregación, que ya era firme, lo que hicieron fue sentarlo hasta atrás. Entonces el señor de poco tiempo se paró y se fue. Yo me imagino que él sintió ese rechazo que siente todos los días y dice, bueno, pues aquí tampoco soy querido. Entonces, para no molestar a la gente, no voy. Muchas veces eso es lo que aleja a la gente, el que te juzguen o el que te señalen, así. Siento que la iglesia, no todas, pero muchas, se enfocan en dar un mensaje ya a la gente que está. Yo voy a predicar a mi gente, y mi gente es la que me va a oír. El hermano que viene todos los días, el hermano que viene, a ese le voy a hablar, para que no se me salga, porque aquí lo tengo y no quiero que se me salga. Pero viene alguien nuevo, y allá está al fondo escuchando, que le estás hablando al hermano que tiene años aquí, pero no hay nada nuevo para él. No hay nada nuevo para él. Él viene con algo de que, hola, vengo, quiero conocer, necesito amor, necesito a alguien. Y se va igual, porque no, muchas veces no hay la atención a esa gente nueva que viene y yo creo que sería bueno, fíjate, estaba pensando en que tratar más a fondo este tema ya en referente a los hijos. ¿Cómo ganarlos para Cristo? Sería un tema muy especial. Sí, lo podemos decir en otro. Porque mire, hay una idea, repito, en la mente de cada papá. Pensamos
le exigimos tanto a los hijos, de hecho, como si fueran cristianos. Exactamente. Ese es un punto bien, bien clave, hermanos. Queremos exigirle a un hijo que no es cristiano como si fuera cristiano. Que tú no debes de hacer esto, no debes de hacer aquello. Y sí es cierto, hay cosas que los jóvenes hacen que no son correctas, que es pecado. Pero yo creo que tenemos que ponernos en su condición. Empatía. Sí, porque yo también hacía lo mismo antes de ser cristiano. Y yo no era cristiano. Pero ahora que soy cristiano, claro, pues es algo muy diferente. Pero volviendo al punto, yo no puedo exigirle a una persona que no conoce a Cristo a que viva una vida como si fuera un hijo de Dios. Pues ese es un problema que ha causado tanto choque, conflicto entre papás y hijos, en que queremos ver a nuestros hijos o queremos pedirle las mismas exigencias que nosotros tenemos ya como creyentes, porque a nosotros sí nos exige la Biblia, ¿verdad? Que tenemos que vivir una vida en santidad, que tenemos que ser justos, que tenemos que ser íntegros. Entonces esas cosas queremos aplicar a los hijos y ahí es donde es la rebeldía, y inclusive la frustración, porque el hijo dice, caray, bueno, pues tengo que hacer esto, pero resulta que el hijo no lo puede hacer, porque no tiene el Espíritu Santo, porque no tiene las armas espirituales para vencer aquello. Sí, y ahí es algo bien tremendo. Yo caí en esa situación, y se lo digo por experiencia. Mi papá me exigía vivir una vida como si yo fuera un hijo de Dios, cuando no lo era. Como si usted ya llevara años en Sí, el Evangelio. que claro, son cosas buenas, no dudo que eran cosas que me pedían que hiciera, que eran correctas y que eran sanas para mi vida, pero yo no tenía la naturaleza espiritual para enfrentarlas y para cambiarlas y entenderlas. Entonces, yo creo que allí a lo mejor más adelante un tema precisamente cómo tratar a nuestros hijos que no son cristianos. Es que muchas veces el papá cristiano, y más en los que están empezando, por el que dirán, quieren cambiar el hijo rápido. Si tú empezaste primero y tu hijo todavía no, y va a venir un hermano de visita, hey, no hagas esto porque va a venir el hermano. Hey, cámbiate esa camisa o quita tus canciones feas porque va a venir el hermano. Y muchas veces esa actitud de que espérate, tú empezaste ya, pero a mí yo ni siquiera entiendo qué es lo que hiciste, a quién te entregaste, o sea, yo ni siquiera sé qué es lo que haces y ya me estás exigiendo como si yo ya supiera tus creencias, como si yo ya tuviera tus bases. Yo no las tengo, dame chance. Y más que nada tener paciencia, porque entramos en el mismo tema de que está esta tendencia a predicar con miedo, y ese miedo también se lo predican a los papás. Entonces muchos de los papás empezaron a creer ya grandes por miedo, de decir, ok, ya se me está acabando el tiempo, va a venir Cristo, ¿qué va a hacer de mí? Y ¿dónde me voy a ir? Y entran al evangelio por miedo. Entonces ese mismo miedo se lo quieren inculcar a los hijos, de decir, hey mijo, ya no queda tiempo, rápido, y acepta al Señor ya, ahora es el tiempo, y así. Pero se nos olvida que ellos, dentro de lo que cabe, ya están en la promesa que Dios te dio, de decir, serás salvo tú y toda tu casa. Entonces más que nada es ser paciente, saber amar a tu hijo en la condición en la que está, ser paciente, orar por ellos y amarlos, estén haciendo lo que están haciendo, y poco a poco tú vas a ir viendo cómo tu hijo va a ir cambiando, porque él está dentro de la promesa y de que va a ser salvo, va a ser salvo. Y esto va para las mamás que tienen hijos que dicen, ¿hasta cuándo mi hijo va a venir? Mi hijo iba a la iglesia cuando era niño, pero se alejó. Déjame decirte que tu hijo o tu hija está en la promesa, y si ahorita no está en la iglesia, si ahorita no se está congregando, yo estoy por seguro que lo estará algún día. Solamente sigue orando por él, sigue amándolo, y tú lo verás en la iglesia en la que te congregas algún día, y lo verás rendido ante los pies de Cristo, porque ahí es el plan de Dios, ahí es donde Dios lo va a llevar en algún momento. Es que muchas veces el joven toma el pensamiento del antagonista del padre. Si mi papá es así, yo voy a hacer lo opuesto a mi papá. ¿Por qué? Por pura rebeldía. A veces ni siquiera tienes un motivo del por qué ser así, solo por llevarle la contraria a tu papá. Si tu papá te dice, no hagas esto porque te vas a caer, yo lo voy a hacer porque mi papá me dijo que no lo hiciera. Y a veces es, no sé si típico de todos los jóvenes o es algo típico de la juventud, de que porque mis papás, específicamente porque mi papá me dijo que no lo hiciera, es lo que voy a hacer. Y porque sé que esto molesta a mi papá, lo voy a hacer. El joven siempre es la contraparte esa del papá. Y el joven siempre ve cómo defender su punto. Y más actualmente en esta generación que estamos viviendo, el joven busca defender su punto y defender sus bases.
De que si tu mamá te dice, hijo, no hagas esto, mira mamá, yo hago esto porque esto y esto. O sea, ahorita ya el joven está tan informado de cualquier tema, del tema que tú le pongas, el joven se puede informar en tan solo un minuto. Y se puede defender tan fácilmente. Entonces no le puedes jugar tú a un joven de la generación actual al tú por tú de que estás mal por esto, porque él siempre te va a tener un contraataque. Pero si tú le juegas a ese joven con amor y mira hijo, estás bien, qué bueno, y síguele adelante, yo creo en ti hijo, yo creo que va a haber un cambio en ti. Entonces ese joven como que va a ver va a sentir ese amor de su papá y sí va a sentir ese de que tal vez sí la estoy regando, tal vez sí estoy haciendo mal, y a lo mejor tarde o temprano ese joven va a abrir los ojos de amor que le dio su padre. ¿Sabes a qué me recuerda esto? A lo mejor el pastor no ha visto esta película, pero hay una película de superhéroes donde sale Hulk y sale una mujer que se llama la Viuda Negra, que es una superhéroe también. Y Hulk, todos lo conocen, es un personaje agresivo que destruye cosas y esto y el otro. Pero llegó un momento en que ya no quieren a ese personaje, de que ya destruyó mucho, ya queremos a la persona normal. Entonces no hay manera de calmarlo y él siempre está a la defensiva y esto y el otro. Y todos lo quieren calmar bombardeándolo, golpeándolo para a golpes cambiarlo otra vez a su normalidad. Pero está este personaje que se llama la Viuda Negra que dice, ¿por qué todos lo atacan? Si lo quiere cambiar a bueno, abrácenlo, tranquilícenlo. Y entonces este personaje, la Viuda Negra, en vez de bombardearlo o golpearlo o algo, llega y le pone la mano y toca la mano y como que entra en shock y cambia la normalidad. Digo, entonces, así como parafraseándolo un poquito, haciendo una metáfora, es más o menos lo que tenemos que hacer con nuestros jóvenes. Ahorita ellos andan destruyendo y como Hulk, de aquí para allá, de aquí para allá. El joven Entonces, ahorita es defensivo, porque ahorita yo también lo siento de que estamos siendo atacados por generaciones antes y por nuestros padres, porque ahorita el mundo está dando un cambio radical. ¿Sí? El mundo se estancó en una generación y esta generación que viene dice, esto que está haciendo la generación pasada no está bien, lo voy a cambiar totalmente. Entonces, como hay un cambio radical, los cambios asustan a la gente. Sí. Y es cuando, hey, este joven está mal, está mal. Entonces, como se sienten tan bombardeados, lo que hizo esta generación fue de que me están bombardeando constantemente todo el tiempo, yo voy a estar a la defensiva constantemente todo el tiempo. Y bueno, estábamos hablando de la vida del pastor y cómo Dios se acercó a su vida, cómo el pastor estuvo batallando y cómo el pastor empezó a ver el cambio en su casa a través de su papá y que aunque de repente lo forzaban a ir a la iglesia, pero ahí estaba poco a poco y cómo Dios lo fue acercando a la iglesia. A mí me interesa ahora hablar un poquito del llamado. ¿Cuál fue el cambio de chip en su mentalidad? Porque yo digo que es un cambio de chip y es un llamamiento al corazón, sí, al espíritu y a todo nuestro ser. Yo me acuerdo que yo antes de estar en alabanza, antes de empezar a predicar, antes de empezar esto, hubo un llamado. Y del llamado en adelante yo empecé a hacer mi vida conforme al llamado. Pero antes del llamado era un simple, sin faltarle respeto a nadie, no estoy diciendo que son inferiores ni nada, pero era un congregante nada más. Sí. Entonces, ¿cuándo fue el cambio del pastor Benito Adame de ser un congregante nomás a recibir ese llamado y empezar a cambiar su actitud para ese llamado? Bueno, yo creo que volviendo a lo que decíamos, ¿verdad? La manera en que tenemos que vivir nuestro cristianismo delante de los hijos y la manera en que sembramos, tenemos que esperar siempre un resultado. La Biblia dice, el profeta Isaías dice que su palabra nunca vuelve vacía. Con el tiempo yo empecé a reflexionar y a darme cuenta que aunque vivía en el mundo y que aunque me atraía y me gustaba, me di cuenta que había un vacío y que ese vacío únicamente Dios lo iba a llenar. Llega un punto en que yo tomo la decisión de aceptar a Jesús, ¿sí? Y no fue una situación de que fui orillado por peligros de muerte, peligros del alcoholismo, no, simplemente me di cuenta que nada satisfacía mi vida, que nada lo llenaba, sí, y que era el tiempo de buscar realmente esa respuesta, buscar cómo realmente encontrar la felicidad. Yo sabía ya
que el único camino era Cristo. Ya estaba yo, pues casi que discipulado en los caminos de Dios, porque mi papá, pues siempre nos hablaba bien o mal, o a regañadas, o a veces de bien, nos enseñaba, y ahí estaba la enseñanza. Entonces llega un punto en que digo, bueno, ya, hasta aquí necesito a Dios. Me acuerdo que fui a una iglesia, ¿sí? Y yo esa tarde yo no escuché el mensaje, yo lo único que quería es que era una pastora que estaba predicando, lo único que quería es que sacaba la predicación. Yo salí de mi banca y corrí al altar y aceptar a Jesús. No me acuerdo de la predicación, créanme. Yo lo único que me acuerdo es que llegué al altar y ahí por primera vez, de una manera muy sincera, de una manera muy quebrantada, le dije a Dios, aquí está mi vida. Yo no necesité que oraran por mí, ni que uno quiera se acercar a mí, me diera los pasos como aceptar a Cristo. Yo ya sabía qué hacer. Porque yo traía la escuela. Sí, ya traía la escuela. Entonces, lo único que le dije, Señor, aquí estoy. Sí, yo me acuerdo que esa tarde yo me levanté de una forma transformada, ¿sí? De una forma cambiada, que yo me paré del altar y al empezar a caminar al templo para salir, yo ya era una persona nueva, era una persona diferente. Y ahí en adelante mi vida cambió. ¿Sí? Yo siento que el llamado, en mi caso, ¿verdad? No siempre será así. En mi caso, el llamado al pastorado, al ministerio, comenzó precisamente ese día, para mí. Porque yo empecé a decir, yo quiero servirle a Dios. Mi idea principalmente fue servirle a Dios. ¿Sí? Y lo comencé a hacer. Comencé a evangelizar a mis amigos, me gané algunos amigos para Cristo. Yo me acuerdo que comencé a evangelizar en lo que sabía, en lo poco mucho que sabía. Yo utilizaba los proyectos y regalaba un cliente a una persona, lo evangelizaba a mi manera, mi forma de ser. Y comenzó a surgir un deseo muy profundo de servir. Como decía Edgar, yo no quería ser un cristiano únicamente de banda. Oyente. Sí, yo empecé a involucrarme. Yo empecé a decir, yo quiero ir, yo voy allá, yo voy a hacer esto. Que había un hermano que tenía un programa, bueno, yo quiero apoyar ese programa. Entonces, esa fue la forma en que empecé a identificar mi ministerio. Llegó un punto en que yo empecé a sentir que Dios me estaba llamando al pastorado. ¿Sí? Pero yo sabía que no era el tiempo, pero ya sentía yo el llamado al pastorado. Yo me estaba preparando y todo, hasta que llegó el momento en que yo tomo la decisión, se dan las cosas, y yo comienzo a trabajar en la obra de Dios. ¿Como cuántos años tenía cuando empezó ya de pastor? Como unos 25, 26 años, pero yo acepté a Cristo como a los 22 años. O sea, pasó relativamente poco tiempo. Sí, porque yo empecé. Fue muy joven también. Yo les decía al Señor, yo quiero trabajar. Y eso ayudó mucho a que yo me identificara. Fui descubriendo el área, fui descubriendo el ministerio que Dios me estaba dando, hasta que lo identifiqué y dije, bueno, yo quiero ser pastor, no porque yo quiera, sino porque yo lo siento. ¿Sí? Inclusive sin darme cuenta yo me involucraba en cosas que eran de pastor, ya aconsejaba, ¿sí? Ya aconsejaba a algunas personas, a algunos amigos míos de la iglesia, y fue la forma en que yo identifiqué el ministerio. Y claro, llegó el momento en que se dieron las cosas y yo entro al ministerio. Pero sí, mi llamado al ministerio comenzó desde el momento. Desde el primer momento. Sí, de una persona que desde muy temprana en mi vida espiritual comencé a trabajar en la obra de Dios. Wow. Sabe que muchas de las veces la gente que nos está escuchando, que ya se congrega, aún no tienen el llamado, o sea, no han entendido el llamado y ya tienen años en la iglesia. Porque yo he visto y he visitado muchas iglesias con congregantes que ya tienen toda su vida de los comienzos de la iglesia y siguen solamente de oyentes, o sea, no se han involucrado, no necesariamente que sean pastores, pero no se han involucrado en, por ejemplo, alabanza, o ser maestros, o dar algún curso, o ser ujieres, o esto o lo otro. Solamente se quedan como oyentes. ¿Qué cree que pase o por qué cree que pase esto, de que la gente se queda solamente como oyente? Yo creo que hay dos cosas. Primero, la importancia de que el pastor enseñe a la iglesia lo que es el servicio a Dios. ¿Sí? Porque en realidad todos tenemos dones y tenemos ministerios, todos en la iglesia. Claro, hay gente que los identifica y comienza a trabajar en ellos. Hay gente que los identifica y no trabaja en ellos.
La manera en que el pastor enseñe lo que es el servicio a Dios, la manera en que enseña a buscar el ministerio, a identificarlo y comenzar a trabajar va a determinar mucho. Pero también influye algo mucho también en la persona, a veces el temor, a veces el miedo. Sí, a veces problemas que traemos inclusive. De decir, caray, pues uno que cree que como el hermano, yo no voy a lograr lo que el hermano está haciendo. Sí, influye también tu vida emocional. Sí, ¿cómo vienes en el Señor? A veces venimos con traumas, ¿verdad? Decíamos, a veces venimos con problemas psicológicos, con problemas familiares todavía arrastrando. Y eso es un obstáculo, quieras o no quieras. Estás en Cristo ya, y es cierto, ya el Señor te salvó, te hizo libre, pero todavía hay esas cosas que te están estorbando. ¿Sí? Entonces, la manera en que se te enseña lo que es el servicio, lo que es el ministerio, el llamado de Dios, determina. Pero también determina si tú quieres o no quieres. Hay gente que sí conoce, sabe que tiene que trabajar en la obra de Dios, pero es más cómodo ver que otra gente lo haga. Estar viviendo, ¿verdad? De recibir, vamos. De no tener esa responsabilidad. Esa responsabilidad, ese compromiso. Sí. Hay gente que dice, bueno, pues yo no quiero compromiso, yo voy a estar ahí, yo voy a apoyar con mi presencia, yo voy a ir a asistir, pero yo no quiero compromiso. Yo voy a todos los eventos, yo voy a todos los cultos, pero hasta ahí. O inclusive muchos, y yo lo he visto, que dicen, yo no voy a ayudar en nada, hermano, pero ahí está mi dinero. Ahí está mi diezmo, ahí está mi ofrenda. Mi ayuda económica. Ahí está, con lo que pueda es con eso, no me involucre nada más. Y yo digo que ese tipo de personas son personas que les hace falta voltear a ver hacia un lado, porque son personas que ya entendieron el evangelio viendo hacia arriba, viendo hacia Dios, y ya lo recibieron, pero se les olvida que no son los únicos y que hay gente alrededor que necesita eso que ellos recibieron. Hay gente alrededor que lo necesita, y entonces entra también el egoísmo, se puede decir, en esas personas que se quedan solamente como oyentes porque no están repartiendo lo que Jesús dijo que repartieran. El pensar yo estoy bien, mi familia está bien, bueno, así es donde nos quedamos porque estamos bien. Estamos a gusto así como estamos cómodos. No me involucro de más, pero se les olvida de que no se trata de ellos ni de su familia, sino de que cansar a la gente que se está perdiendo y amar a los que están alrededor de los que están de nosotros. Sí. Y yo ahorita escuchaba que usted decía que empezó su ministerio a los 25 años como pastor. Es una edad muy, muy joven. A esa edad ya tenía hijos, ¿usted, pastor? ¿Ya estaba casado? Sí, ya Abel estaba niño. De hecho, Abel tenía ya como unos 2, 3 años cuando entramos ya directamente al ministerio. Sí, comenzamos directamente mi papá, que era el pastor de la iglesia, tuvo que irse de aquí de Juárez por necesidades físicas. Ese enfermero y muy fuertes por el tratamiento de Juárez. Él tuvo que irse, no le quedó tan que tuvo que irse. Y nosotros, mi esposo y yo ya trabajábamos en la iglesia, pasamos por todos los departamentos, de varones, jóvenes, evangelismo. Entonces, no precisamente que ya estábamos preparados, pero ya teníamos algunas bases. Las nociones del funcionamiento de la iglesia. Y del ministerio. Entonces, la forma en que nuestro concilio lleva a cabo los ministerios, vinieron y establecieron la iglesia, establecieron y todo, claro, en conocimiento de la iglesia, en personas que la iglesia lo aceptara. Y la iglesia lo aceptó y comenzamos a trabajar en el ministerio. Y hablando un poquito, ¿verdad?, acerca de lo que es el ministerio. No es fácil. No es fácil. ¿Sí? Porque hay gente que dice, bueno, pues ¿cuál es la dificultad? No es fácil. ¿Cuál es el chiste? El chiste. Pero si supiera lo que es el ministerio, no es algo fácil. No es algo fácil porque, miren, lidiar, vamos a manejarlo así, lidiar con diferentes caracteres no es fácil. ¿Sí? Llevar cargas espirituales no es fácil, hermano. Créanmelo. A veces entras en conflictos espirituales, se levanta la guerra espiritual de parte del enemigo porque somos la cabeza, somos los sacerdotes de la iglesia, somos los líderes de la iglesia y el blanco de una iglesia es el pastor principalmente. Cortando la cabeza. ¿Sí? Hay muchas cosas, por ejemplo el hecho de que tenemos que dar testimonio nosotros principalmente como pastores, tratar de vivir una vida íntegra, una vida justa,
ser justos con la iglesia. A veces se cometen errores porque todavía no somos perfectos, ni somos los grandes pastores, pero pero luchas, y aparte de todo eso, también hay satisfacciones. O sea, el hecho de que alcanzas a una persona, el hecho de que estás formando un carácter de alguien en la iglesia, es una satisfacción muy grande, ¿sí? El hecho de que tus hijos sirvan es una satisfacción muy grande. El hecho de que contribuyes en el reino de Dios es una satisfacción muy grande, ¿sí? El hecho de que estás formando a la gente para el reino de Dios es una satisfacción muy grande. Y no es tanto como mucha gente dice, ¿verdad? A veces nos metemos como pastores porque no queremos trabajar. Para no batallar. O para no Sí. batallar, o queremos Eso, enriquecer. esos son unos de lo que la gente dice nada más, de que, ay, pues el pastor Sí. tiene ese carro porque pues lo agarra de lo que le da la iglesia, o el pastor, la iglesia anda a puras penas y el pastor en su mansión o así, ¿verdad? Sí, no. Mire, como experiencia yo le cuento rápidamente lo que dice Edson, ¿verdad? Diciendo, ¿verdad? Hay gente que dice que el pastor está ahí porque pues, hay ganancias, hay entradas. Mucho tiempo en mi experiencia como pastor, le digo, mucho tiempo yo utilicé mis carros, mis muebles, yo compraba mis carros con mi trabajo, utilizando para traer gente de Tierra Nueva, gente de otras colonias, acarreando gente. Yo me llegué a acabar en el ministerio que he tenido, sin mentirte, arriba de 5 o 6 carros míos que yo compré, ¿sí? Y no porque la iglesia me diera, no, en realidad, a veces Dios en su sabiduría permite que el pastor pase por circunstancias económicas, ¿sí? Y no tanto porque Dios no quiera bendecirte, sino porque es parte del trato, es parte de la enseñanza, es parte de la formación, la enseñanza, ¿verdad? De que Dios te forma en que tiene que pasarte a veces por crisis económicas, por situaciones en la familia, pero eso es parte del ministerio. Entonces, todos los pastores, sin equivocarme, pasamos un tiempo de escasez económica, en que a veces en lugar de recibir teníamos que dar. De veras, yo se lo digo por experiencia, tenemos que dar, porque es parte en realidad. Llega un punto en que Dios rinde fruto, Dios te bendice, Dios retribuye, ¿verdad? Pero la mayoría, si hay algún pastor que nos va a ver en esta transmisión, se va a dar cuenta de que no ha sido fácil el camino, pero trae mucha satisfacción. El hecho de que estés ubicado en lo que Dios quiere que trabajes es una gran cosa. Y de hecho, quería hablar un poquito de eso porque empezó muy joven, 25 años, con un hijo como de 3 años, que es Abdiel, casado, con una congregación estable ya, pero yo me imagino su situación económica en ese entonces y sin preguntarle estoy seguro que fue difícil. Sí. Por cómo estaba alrededor, porque es difícil mantener una congregación, porque muchas de las veces la congregación no apoya monetariamente porque no tiene mantener lo que son los servicios en la congregación, es como su casa, y aparte tiene su casa con sus hijos aparte, con sus responsabilidades entonces propias. Eso me enseña a que no necesariamente tenemos que tener todo listo para empezar el ministerio. No. Porque imagínense si nos esperamos a que todo esté perfecto para empezar algún ministerio, algún plan, nunca hubiera sido pastor usted, o si hubiera tardado todavía un poco más. Mucha gente sí espera que todavía no es mi momento porque estoy esperando que se me construya mi iglesia, estoy esperando que se me construya tal cosa. Sí. Y yo creo que yo tuve una experiencia, miren. Sí tomamos una iglesia que ya estaba establecida, pero tampoco no era una gran congregación. Y me acuerdo que la hermana María, ella le tocó parte, pero por ejemplo la hermana Elba, ella sí estuvo en el tiempo en que nosotros comenzamos a pastorear. Pero cuando tomamos la iglesia, había una gran parte de la congregación eran ya personas mayores. ¿Y cómo fue eso de llegar, ser usted un pastor pues joven, a llegar allá a una congregación pues ya más experimentada, más mayor, con otras costumbres, con otro pensamiento, y llegar usted y ser un pastor joven con otras ideas y con otros? Sí, lo que pasa es que, bueno, algo que nos ayudó mucho, Edson, te lo repito,
Es que desde un principio, en lo personal, yo y mi esposa nos involucramos en la iglesia. En cierta manera nos ganamos el cariño de la gente, la aceptación. Claro, porque hacíamos las cosas bien también, ¿verdad? Entonces, en ese aspecto no batallamos. Pero sí, vuelvo a lo mismo, ¿verdad? Una gran parte de la iglesia era personas ya mayores. Inclusive se nos fueron muriendo. Sí, el hermano Benito, la hermana Marcelina, la hermana Lupita, mi abuelo, mi tía Piedad. Y llega un punto en que nos quedamos casi sin congregación, porque la gente que había sido parte de la iglesia, la hermana Estela, que hoy ya es una anciana y que vive todavía, ¿verdad? Teníamos una mayoría de gente mayor, que muchos de ellos ya no dependían de un trabajo, dependían de la familia. Entonces no había mucha entrada económica. No había mucha entrada económica, batallábamos. De hecho, yo llegué a pagar recibos de la iglesia con mi propio sueldo porque trabajaba, ¿sí? Porque teníamos que pagar la luz, teníamos que pagar el agua. Entonces, sí nos dimos en un momento muy difícil, pero también aprendimos. Y si alguien está siendo llamado por Dios y eres joven y estás pensando, como dice Edson, ¿verdad? De que tiene que estar todo bien para entonces entrar, no, es parte del proceso. Y quizás Dios en sus planes te va a pasar por esto, o a lo mejor no, ¿verdad? Tampoco decimos que es la regla, pero quizás parte del ministerio lo vas a pasar por estas situaciones y tienes que estar preparado, si en verdad has sido llamado por Dios. Y me pongo a pensar, como usted dice que la oración es de suma importancia para evangelizar a nuestros hijos, yo digo que también es de suma importancia para seguir teniendo esa chispa de que aunque pase lo que pase, yo voy a seguir porque yo tengo esta relación con Dios y yo lo amo. Los artistas tienen un dicho que dice, tienes que amar lo que haces, amar lo que trabajas, porque si en algún momento te va muy mal en lo que estás trabajando, lo vas a seguir haciendo porque lo amas. Porque amas lo que estás haciendo y ese es tu escape. Si tú amas lo que trabajas y quieres escapar de tu realidad, vas a continuar trabajando porque amas haciéndolo. Claro. Entonces, para saber cuál es tu llamado, tienes que tener esa relación con Dios, amándolo o estando orando. Y cuando te des cuenta de cuál es tu llamado es porque tú amas lo que estás haciendo. Y pase lo que pase, aunque estés pasando por un momento bien difícil, sobre todas las cosas va a estar el amor por lo que estás haciendo. Yo me imagino que en algún momento su situación económica fue tanta que no le importaba quedarse sin nada, porque usted amaba, más que a la gente, amaba a Dios y lo que Dios lo había llamado a hacer. Y yo digo que eso influyó en su vida para continuar haciendo lo que Dios lo llamó, claro, a pesar de lo que estaba pasando. Y la oración, el estar comunicado con Dios, sentir esa cercanía, fue muy importante. Investigándolo un poquito, pastor, me tomé la tarea de investigarlo. Y Abdiel me contó una anécdota, fue nuestro cómplice un poquito en esto, de que usted desde que Abdiel estaba bebé, desde como unos 3 años, le inculcó lo que era la oración. Y hay una anécdota en una Navidad que me gustaría que nos platicara cómo qué pasó esa Navidad. Sí, bueno, dentro de las mismas situaciones que pasas como pastor, de acuerdo a esa experiencia, yo trabajaba precisamente en un local que se llamaba Tortas Gomar. Era un local que estaba enfrente del Tecnológico. Y allí era un local muy conocido porque daba un precio muy económico las tortas. Bueno, yo trabajaba allí, pero me pagaban un poco. Y me acuerdo que llegó diciembre. Y una de las sugerencias de Abiel fue decirme, quiero que me regales un triciclo. ¿Sí? Entonces yo le dije, bueno, pues vamos a orar a Dios, vamos a pedirle a Dios que nos lo dé. Y me acuerdo que llegó diciembre y no había dinero para el triciclo. Y me decía bien, me recordaba, ¿verdad? Sí, el triciclo, ¿verdad? Que si se lo voy a regalar. Yo le decía, sí, hijo, sigue orando a Dios. Hay que orar a Dios. Y él, en una forma muy sincera, muy inocente, él oraba a Dios en sus palabras, ¿verdad? Que Dios concediera los medios para que le hubiera un triciclo. O a lo mejor le decía a Dios que le diera un triciclo, ¿verdad? Porque pues muchas cosas no las entendía. Y mi esposa me decía, no lo engañes, dile mejor que no hay dinero para un triciclo. Yo le decía, no, es que hay que enseñarle a orar. Vamos a orar nosotros de que en un momento dado Dios va a orar para ese regalo.
llegó precisamente los días de Navidad y no había dinero. Ni triciclo. Ni triciclo, por menos el triciclo. Pero seguíamos orando y yo me acuerdo que yo oraba con Adrián. Decía, vamos a orar para que el Señor te dé ese triciclo. Entonces me acuerdo que una noche, el 24, nos tocó trabajar. Y un hermano del dueño del trabajo estaba trabajando allí. Y ya para terminar la labor, porque era casi todo el día y parte de la noche, se acerca conmigo este muchacho y me dice, oye Benito, dice, ¿tú tienes hijos? Y yo, sí, estoy casado y tengo 2 hijos. Dice, ¿tienes hijos hombres? Sí, tengo un niño. Dice, mira, yo me acabo de separar de mi esposa, acabo de divorciar, y yo estos días pasados le había comprado unos regalos a mis hijos y se los llevé, pero mi ex esposa no los quiso y me los arregló. Dice, tengo un triciclo. Un triciclo, dice que ahí está, dice que no sé qué hacer, lo veo y me da tristeza verlo también. Voy a regalar, tengo también otro regalo. Y sí, me acuerdo que cerramos y fuimos a la casa y era un triciclo nuevecito. ¿Sí? Y cuando llego a la casa, lo primero que dice mi esposa es, ¿es posible que te haya triciclo y no hay dinero? ¿Qué dinero? Sí, digo, no me gasté la semana. Lo que pasa es que ya le conté toda la historia, le digo, mira, lo que es. Y esa noche Abiel durmió, amaneció el 25 y Abiel tuvo ese triciclo. Pero sí le enseñamos un triciclo y le dije, mira, esto es lo que Dios hace. Es una experiencia que marcó a Dios. Y yo me imagino la carita de ese niño cuando por fin vio el triciclo, y desde esa edad entender de que, wow, orando y teniendo fe, aunque yo no lo vea, va a llegar el momento en el que Dios me va a retribuir por lo que yo estoy haciendo, por lo que yo estoy orando. Y desde niño ya le estaba enseñando usted a Gabriel a orar, a esperar en Dios, a tener paciencia y llenarlo de alegría ese día, ¿eh? Porque le dio, a fin de cuentas, su regalo. Lo que él quería. Lo que él quería. Y eso nos enseña también a saber en las circunstancias difíciles no perder la paciencia. Si un niño no se desesperó y aprendió a orar, ¿qué nos puede enseñar a nosotros ya grandes de a veces no tenemos esto, y ser específicos con Dios? ¿Sabes qué, Dios? Yo necesito por eso esto que y Dios esto. nos dice que tenemos que ser como niños para entrar al reino de los cielos. Exactamente. Y como dice el pastor, Abdiel oraba con inocencia, Abdiel oraba genuinamente. Sin máscaras, sin palabras difíciles, porque era un niño, nada más lo que quería, y real. Dios, aquí estoy, yo anhelo un triciclo y sé que tú me lo puedes dar, simple y sencillamente. Y eso nos enseña el poder de la oración, y es otro tema que quiero hablar un poquito con usted sobre la oración en la vida del pastorado, porque es uno de los servicios más difíciles, usted no me va a dejar mentir. No siempre, pues como todo ser humano, no todos los momentos son felices. Exactamente. Nunca llegó a una pregunta, nunca llegó a su vida un momento en el que esa chispa, esas ganas de que hoy no me siento completamente yo, lo que me está pasando no me deja. Nunca hubo ese apagón en usted como... Creo que todo el mundo lo llegamos a sentir. Pero claro, a veces no dejamos que se apague la chispa, la llama, ¿verdad? Edgar decía algo muy importante, que necesario es que cuando estamos en el ministerio lo hagamos también por amor, con pasión, porque todo pastor todo ministerio pasa por momentos de crisis, y hay un momento en que te ves tentado, no apartarte de Dios, pero sí pararte un poquito en el ministerio, decir, no se puede, hay necesidad, no sé si hasta aquí llegué, en este ministerio, sí llegan pensamientos, pero también hay la importancia de lo que dice Edgar, la necesidad de estar orando. La oración es fundamental para todo ministerio, es fundamental. Si tú dejas de orar, corres el riesgo de perder el rumbo, de desviarte, de desenfocarte del ministerio. Pero si tú estás orando, aunque pases por tormentas, pases por situaciones, te mantienes firme en lo que has creído, en lo que Dios te ha puesto en tus manos, que es el ministerio. Entonces la oración para mí ha sido muy determinante, porque no les niego que ha habido momentos de duda, momentos de lucha, momentos de crisis. Un momento de crisis muy fuerte fue el tiempo de la violencia, en que
yo estaba preparando ya un grupo de líderes, fíjate, yo estaba preparando un grupo de líderes ya, teníamos como 3, 4 hermanos en Antioquía, en el centro bíblico. Y llega la violencia y muchos de ellos, de hecho, 2 de ellos tuvieron que irse de pie en la ciudad, porque familia de ellos estaban involucradas en la violencia. Y nos quedamos solos. De hecho, allí la hermana María ya estaba con nosotros, tu abuelita. Sí, tu abuelita postiza. Ella llega un momento en que me dice, man, pues llegó el recibo de la luz, no hay dinero. No hay dinero. Y me acuerdo que me decían algunos hermanos, hermano, pues cierra la iglesia. ¿Para qué batalla? ¿Para qué batalla? Mira, hay mucho peligro. Pero ahí la pasión y la oración. Yo le decía a algunos hermanos, no es que mientras que a mí Dios no me diga nada de que cierre la iglesia y que deje el ministerio. Es su compromiso, ¿no? Porque pues, sí, qué fácil es decirle a alguien sí, que no está comprometido de que ciérrenla. Sí, pero pues el compromiso el que lo hizo pues fue sí. usted. Y la oración que te mantiene firme, decir, mientras que Dios no me diga algo, mientras que Dios no me hable, yo no lo voy a dejar porque tengo un compromiso con Dios. Y estuvimos orando y no, pasamos esa crisis, momentos muy críticos que vivimos. Me acuerdo que en ese entonces hasta entraban a las iglesias y mataban gente. De hecho, aquí llegaron a entrar federales, llegaron a entrar soldados a revisar aquí. Llegaron a entrar, de veras. Llegaron a entrar, no es una mentira. Porque como estábamos pegados mucho a esta casa, pensábamos que teníamos alguna relación. O muchas veces le decían, hubo gente que estaba haciendo el aseo y llegaban los soldados, ¿saben que vamos a entrar a revisar? Porque me dijeron que quería armas. Y llegaron a entrar aquí federales y soldados. ¿Sí? Y a veces llegábamos nosotros a los cultos y estaba cerrada la calle porque habían matado a una persona aquí en la colonia. ¿Sí? O llegábamos y mirábamos tocas misteriosas aquí afuera de la iglesia. Una en ocasión llegamos a pararnos a la entrada en la colonia, mi esposo y yo. Una cosa muy rara. No nos acercamos. Sí, y hubo un día en que no queríamos llegar. Hasta que le digan, ¿sabes qué? Dice, Dios está con nosotros. Y si Dios nos tiene aquí, es por algo y Dios va a traer seguridad. Y llegamos, ¿no? Llegamos y la puerta se fue. En una ocasión llegamos y era un domingo, estaba una toca aquí en la mera puerta de la iglesia. Y estaba vendiendo droga. En ese tiempo era una lucha de cárteles, de que no querían que un cártel estuviera vendiendo en cierto lugar. Y se mataban. Nadie les decía nada. Yo llegué y estaban vendiendo y yo me paré y le dije a los muchachos, ¿saben qué, muchachos? Estoy en la iglesia, ahorita hay un servicio. Yo me paré frente a ellos, ¿verdad? Y les dije, vamos a comenzar un servicio, van a llegar familias. Y no queremos que vean esto. Y ahí Dios puso gracia en nosotros. Sí. Y me acuerdo que el muchacho me dijo, no se preocupe, pastor. Disculpa. Ahorita nos quitamos. Estamos mal y sabemos que es una iglesia y nos quitamos de aquí. Pues se quitaron. Cuando esa gente nunca les puedes ordenar nada. No, nada. Okay. Son experiencias que vivimos y no tanto porque fuéramos los superpastores o especiales. No, es que, como decía Edgar, la importancia de la oración en el ministerio. Dios ahí estaba. Y de amar lo que hace. Sí, y amar lo que estábamos haciendo. Sí, y pues muchas experiencias. Porque si hubiese llegado ese tipo de experiencias a su vida y no amara realmente lo que hago, pues lo dejo, pues a fin de cabo ni me gusta hacer lo que hago. Pues ahí Un poquito de mi experiencia, cuando a mí me dijeron lo del cáncer, yo la verdad dudé, ¿sí? yo me quería alejar de todo, no nada más del ministerio, pero el amor que yo tenía por alabar de Dios con algún instrumento, por cantarle, me mantuvo. Y es un consejo que yo le quiero dar a la gente. Encuentren, no les estoy diciendo que encuentren un ministerio específico que hagan, pero dentro de la iglesia, dentro de lo que involucra lo que es la vida de cristiano, hay algo que amas por sobre todas las cosas. Por ejemplo, hay gente que ama estar con niños, estar enseñándole algo nuevo a los niños. Hay gente que ama estar en la puerta saludando a los hermanos, ¿sabes qué? Bienvenido, y les da ese amor. Hay gente que le encanta, no sé, limpiar la iglesia. Hay algo que tú ames que estás haciendo en el ministerio, y en algún momento de tu vida que llegue una dificultad, eso es lo que te va a mantener en la iglesia.
lo digo por mi experiencia, porque muchas de las veces yo me subía a tocar dudando, yo me subía a tocar no queriendo tocar, pero ya estando tocando yo recordaba y preguntaba y le decía a Dios, ¿por qué estoy haciendo esto? Y ya haciéndolo Dios me decía, es por amor, tú amas hacer esto, Claro. yo te di este talento, es por amor y es por amor. Y eso me sirvió a mí. Y yo creo que en algún momento, si tú estás pasando por un momento difícil y tienes algo que amas dentro de la congregación, Dios lo va a usar para seguirte trayendo a Él, porque yo no podía vivir sin estar alabando a Dios con lo que Él me enseñó, con lo que Él me llamó a hacer. Entonces, como decía el pastor, pasó por momentos difíciles. Imagínense tener a unos matones en la puerta de su iglesia vendiendo drogas y llegar, plantártele, eso es una valentía y una convicción de que Dios está contigo y decirle, sabes que estás en la casa de Dios y esto no se debe de hacer, hallar la gracia de Dios para que esas personas entendieran y no actuaran de una manera errónea. Y yo digo que por sobre todas las cosas estar orando, y lo que llamó al pastor a hacer eso fue el amor por lo que él estaba haciendo. ¿Sabes qué? Hay gente que va a venir, no pueden ver esto, yo amo lo que estoy haciendo, Dios protege lo que estoy haciendo. ¿Sabes qué? Dios le dio la valentía en ese momento y se plantó enfrente de ellos. Sí, pues yo creo que fue de parte del Señor, porque llegó un momento en que entró algo en mí, yo me acuerdo de esa experiencia, entró algo en mí de decir, ¿qué tengo que hacer? Llegó el momento en que inconscientemente a lo mejor tomé autoridad. Tomé autoridad y digo, no, pues es que no es correcto lo que están haciendo, y más ahorita que ahorita la iglesia, y más porque estaban en la mera puerta, aquí estaban enfrente en la puerta, no crees que estaban allá, estaban acá, estaban en la mera puerta. Verlo Entonces, con la conciencia de que puede pasar algo. Sí, exactamente. Y pues ahí yo siempre lo digo, es que mientras que estés orando, Dios va a estar contigo. Dios te va a respaldar, Dios te va a dar seguridad, Dios te va a proteger, porque sabe que quizás no es el tiempo en que tú te vayas, pero es el tiempo en que tú tomes el control y que le sirvas a Dios como Dios quiere que sirvamos. Y ya para empezar a desenvolver esta plática que ha sido muy interesante, hemos hablado de temas muy, muy padres. En nuestra página, que nos pueden seguir ahí en Facebook, pusimos una encuesta de manden sus preguntas, ¿qué le preguntarían a un pastor? Y una de las preguntas ya la preguntamos, cómo llegó al ministerio, querían conocer su vida, ya las hemos dicho, pero otra de las preguntas que se repitieron algunas veces fue, ¿cuál es la visión, cuál es la misión de aquí en adelante? ¿Cómo ve usted a su iglesia en particular? Bueno, que no es su iglesia donde está usted. ¿Cuál es la visión a futuro para su iglesia? ¿Cuál es la misión? ¿Cómo ve a la congregación? Sí, yo creo que la visión es ganar al mundo para Cristo. Que el mundo conozca a Cristo a través del Evangelio. Nuestra misión es hacer lo que nos corresponde. ¿Sí? Estamos tratando de enseñar lo que se necesita hacer. Sacar el Evangelio de estas 4 paredes, llevarlo allá afuera, compartirlo allí en el trabajo, compartirlo en la calle, con la familia, con los hijos. Esa es la misión. Claro, hay una preparación, ¿verdad? Hay una capacitación que se tiene que dar. Pero independientemente tenemos las armas, tenemos ya lo necesario que necesitamos tomar. Y dadas las circunstancias que estamos viviendo, creo que no hay tiempo. Ya no hay tiempo. ¿Sí? Ya no hay tiempo de decir, a ver qué pasa mañana, vamos a esperar a que esto se calme, vamos a esperar a ver qué sucede mañana. No. Creo que es el tiempo. Es el tiempo en que necesitamos hacerlo. Necesitamos tomar nuestros ministerios, tomar en serio el llamado, echar a andar los dones que hemos recibido, porque el Espíritu Santo ha dado dones. Estamos capacitados. Hay que hacerlo. Vamos a despojarnos del temor, del miedo. Vamos a la práctica. Necesitamos practicar. Ya no llenarnos únicamente de conocimiento y de teoría. Creo que es el tiempo en que necesitamos poner por obra la palabra. ¿Sí? Y quizás usted diga, o la iglesia diga, bueno, es que necesitamos más capacitación. Quizás sí, pero creo que tenemos lo necesario. Cuando el Señor Jesús liberó a aquel endemoniado gadareno, lo envía. No le dijo, vete a un instituto, vete a un seminario, que es bueno y que es necesario que lo hagas. ¿Por qué no? Pero dadas las circunstancias, Jesús le dijo, sabes que no me sigas,
mejor vete y cuéntale a los tuyos lo que Dios ha hecho contigo. Y este hombre lo que hizo fue contar lo que Jesús hizo. Lo liberó, lo sacó de las tinieblas, ¿sí? Lo expulsó a aquellos demonios. Y esa fue su experiencia que él tocó. Y dice que iba por todas partes, anunciando lo que Dios ha hecho. Anunciemos. Si tú tienes una experiencia, has tenido una experiencia con Cristo, habla de eso. Si tú tienes un testimonio de cómo el Señor te sacó de allá y hoy estás en Cristo, habla de eso. Si te sacó de las drogas, del alcoholismo, de la brujería, de la hechicería, únicamente habla de eso. Sí, pero yo creo que es el tiempo. Es el tiempo, ¿no? Bueno, pues muchas gracias, pastor. Nos dio gusto y estamos agradecidos con usted por darnos la oportunidad de estar aquí grabando Por ser nuestro padrino del primer el episodio. primer episodio. Es un privilegio y es un honor. Sí, no. Y espero que lo que platicamos el día de hoy, que fue de un poquito de su vida, un poquito porque nos faltó hablar mucho, podemos venir otro episodio y hablar de algún tema en específico, como decimos ahorita, y está aquí bienvenido cuando usted quiera volver. Hablaremos de algún tema, y gracias también a los que nos están escuchando. ¿Cómo te sentiste en tu primer episodio, Edson? Bien, bien, me sentí muy a gusto. Se platicaron cosas muy interesantes. Nos dijo cosas fuertes, ¿no?, que pasó el pastor. Experiencias bonitas como lo de la Navidad. Y espero que algo de lo que hayamos dicho, cualquiera de los tres, pueda servirles, si no para cambiar su vida, de perdida para alegrarles el día un ratito, ¿ah? Sí, pues gracias, Edgar, gracias, Edson. Y ojalá que esta grabación, este momento, sea de bendición para usted. Estamos a disposición suya y en lo que podamos servir. Bueno, muchas gracias. Dios les bendiga. No se nos olvide seguirnos en todos lados. Ajá. En Spotify lo vamos a estar subiendo. En YouTube, no sé, también. YouTube también, Y en Facebook ahí va a estar. Para que nos apoyen. Apenas estamos empezando. Apenas nos vamos a ir soltando. Van a venir más episodios. Van a venir más invitados. Más adelante va a volver el pastor a platicar, no sé, otro tipo de tema. Y ustedes también ahí pónganos en la página Facebook comentarios. qué les gustaría que habláramos, a quién les gustaría que invitáramos, así. Y ahí los vamos a estar leyendo. Bueno, muchas gracias. Nos vemos. Hasta la próxima. Bye. Bye.